¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta hermosa transmisión y sobre todo en esta hermosa noche. Déjenme, casi me olvido de activar el sonido, pero a ver, déjenme acomodo todo bien para que esté y todo nice y listo. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión? Antes de empezar, porque si no, me vaya a fallar algo, ¿vale? Un saludito para Devani, aquí llegando primero. Gracias a los miembros del canal, bienvenidos. Un saludito para Guerrero, Kenen, José Rojas, bienvenido, miembro del canal. Gracias por el apoyo. ¿Quién más? Rec Daniel, Alexis Urias, Daniel, creo que es otro Daniel. O es el mismo que saludé. Creo que era el mismo, pero bueno, igualmente. Un saludito para ti, Daniel. ¿Cómo estás, Valverde? Aquí regresando, dice, volvimos, patrón. Qué bueno verte de nuevo, Valverde. Gracias, bienvenido, crack. José Rivas, ¿cómo estás? Juego siempre, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito para Guerrero. ¿Quién más? Michael Damián, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿Quién más me falta? William Solano, bienvenido. ¿Quién más? Kenen Osorio, creo que ya lo saludé, pero en este caso, bueno, no importa. Un saludito para Nick Dark, Joaco, Maximiliano, Kenny. ¿Quién más? Empanada Quemada, bienvenido, crack. Eclipse, ¿cómo estás, crack? Aquí llegando el buen Eclipse. Jeremy Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Y creo que ya saludé a todos. Maximiliano, ¿quién más me falta? Creo que ya saludé a todos. ¿Cómo estás, Luis Martínez? Bienvenido, crack. Dice desde Venezuela, un saludito para ti, crack. Y a la hermosa gente de Venezuela, de México, de varias partes de Latinoamérica. Bienvenidos, gente. Listo. Ahora sí. Perfecto, gente. Verán. Más o menos, la transmisión del día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de conversión de las estrellas.
Ya saben que Deans añadió esta función no hace mucho tiempo y ahora podemos aprovechar eso, ¿listo? Dice, al feeling te engancho en vivo, dice. Ah, Niurka, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que aparezcas en la transmisión. Dice Tony, soy nivel 15, me costó mucho. Ya veo empanada quemada, ve poco a poco. Dice Tony, ya salí de la alianza y no me aparece el reporte de la nueva isla que va a salir. Verás, Michael, lo que me enteré es que para la nueva isla, no es para la nueva isla, es la nueva zona, porque la isla es un evento aparte. La nueva zona salvaje, creo que así lo denominó el juego, la nueva zona salvaje va a ser un evento aparte en el cual solo va a estar disponible para los servidores del 2 al 300. Usualmente lo hacen así para testear cómo van esos primeros servidores y luego más o menos dependiendo a la experiencia o cómo hayan más o menos haya ido el evento durante los primeros servidores, lo hacen en los demás. A la final siempre ha sido así. Cuando nosotros estábamos en el Lost Island, cuando iba a salir por primera vez el Lost Island, igualmente sucedió con el grupo 1. En ese entonces el grupo 1 el Lost Island era del servidor 1 hasta el 150, si no me equivoco. Entonces para el grupo 2 llegó un poco después, entonces lo que van a hacer es testear esta parte. Para los jugadores que estén fuera del 300, o sea del 301 en adelante, no va a estar disponible aún hasta que pase un poco de tiempo y se testeen los primeros servidores del grupo 1. ¿Listo? Para que estén atentos. ¿Cómo estás, Nick Dar? Bienvenido. Jesús Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Kowalski, Noberto José. Legoshi, ¿cómo estás? Dice, yo acabo de convertir 4 estrellas de Crimson con 2 estrellas de Nimblue Trian, dice. Y sí me ayudó en los duelos, pero me está afectando un poco a la marmota. Claro que sí, me imagino, obviamente, crack. ¿Cómo estás, Horfix? Bienvenido, crack. Dice, hola, Tony, soy Anisama de Beas Lord. Ah, vale, Andrés. Gracias por el apoyo, gente. Ya saben que empezamos una nueva aventura. Podríamos ir en un nuevo juego que se llama Beas Lord, gente. Créanme que ese juego me envició también bastante. Yo me acuerdo que los primeros 2 días casi no dormí por seguir subiendo solo el Lord. Qué loco, qué loco. Dice, ¿por qué qué mala suerte? Estoy en el 595 y estamos en Liga de Oro. Ya veo, Michael. Un saludito para todos. Enrique Rincón, bienvenido, gente. Listo. ¿Estamos bien? Ahora sí. Primero vamos a hacer los ataques de la marmota. Ya saben que, bueno, también decirles que me salió otra copia de Chinches Asesinas y logré subir a Chinches Asesinas Estrella Roja. Entonces eso me va a ayudar a hacer un poco más de daño a la marmota. Eso creo yo, porque con 5 estrellas mejoras la quinta habilidad. En el caso de Chinches mejoras las probabilidades de... No mejoras la probabilidad. Mejoras el daño que hace la habilidad 5 de la propia hormiga. Por ejemplo, Chinches Asesinas, cuando le subes estrellas, no mejora la probabilidad de activación, mejora el daño que hacen las habilidades. En cambio, con Hormiga de la Muerte es lo contrario, no mejoras el daño, más bien mejoras las probabilidades de activación de la Hormiga de la Muerte. Entonces es como lo contrario, ¿no? Porque ya Hormiga de la Muerte de por sí ya tiene bastante daño. Saluditos a todos, muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿qué tal te parece la nueva hormiga, Tony? Arqueras de apoyo. Me parecen interesantes las nuevas habilidades. Ya saben que hice un pequeño video explicando ello. Pero lo que me intriga es mucho el tema de cómo va a fluctuar con los combos que se pueden hacer. Porque estas nuevas hormigas no, podríamos decir, no comparten sinergia con las hormigas de la isla. Es como que estas hormigas, por ser de apoyo melee, funcionan casi por sí solas. No sé si me doy a entender muy bien, porque esos tipos de hormigas, podríamos decir, la hormiga de apoyo de arqueras hace que el envenenamiento que hacen Golden Crystal y Enterradora no les afecten. Hay una hormiga, si no me equivoco, de apoyo, en el caso de las arqueras, que hace un counter directo a las dos hormigas. Entonces, más o menos lo que están trayendo son hormigas para balancear un poco el meta, a ver cómo va a fluctuar. Eso sí va a depender de la suerte de los que les salgan, gente. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, crack. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Dice, jefe, solo estoy esperando que me digas cuándo unirme a vos. Ah, gente, también decirles que vamos a unirnos a la próxima nueva zona. Básicamente, déjenme abro el juego para explicarles esta parte. Listo, ya estamos en el jueguito. A mí, en mi caso, para que se termine la isla perdida, faltan 10 días. Eso significa que una vez yo regrese al servidor normal, voy a empezar a reclutar para crear una nueva alianza e irnos a la nueva zona perdida. Entonces, más o menos para la nueva zona perdida, si no me equivoco, ya queda más o menos unos 15 días, si no me equivoco, o un poquito más.
Los jugadores que se estén inscribiendo del servidor 2 al 300 podrán ver cuánto tiempo falta. Pero por ahora nosotros vamos a esperar a que se termine. Bueno, en mi caso. Y luego terminemos. Si les recluto básicamente para que lleguen. Me imagino que en el servidor en el que estoy voy a crear la nueva alianza para irnos. Van a ser máximo 60 jugadores. Gente, lo máximo va a ser 60 jugadores. Para que podamos disfrutar al máximo del juego. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la nueva zona. Vamos a ser un poco más competitivos solo con 60 jugadores. ¿Por qué razón? Porque ahí sí hay más distribución de los recursos de la zona. Se va a poder controlar mucho mejor a los jugadores. Y sobre todo las recompensas es como más distribuible, a mi parecer. ¿Cómo estás, Orcas? Perdóname. Oscar Contreras, bienvenido, crack. Marco Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido, gentita. Por acá Distonio, que va empanada quemada. Michelle dice, Tony, ya subí mi diente a 5 estrellas. Ahora me concentro en mi cornígero a 5 estrellas o la carmesí. Yo te diría que te concentres en la cornígera, crack. Cornígera está muy rota, gente. Saludo de Panamá, dice. Un saludito para ti, crack. Faltan 21 días para la nueva zona. Listo. Entonces, si falta 21 días, quedarían 10 días aún para reclutar un poco más de jugadores. Yo lo máximo que voy a llevar es solo 60, gente. No llevo más ni menos porque el tema de distribución y de controlar a los jugadores es un poco complicado, ¿no? Por acá dice, súper bien, crack. Dice, ya me salió cristal repetida. Ahora vamos por sus estrellas. Muy buena, Gerardo. Felicidades. A mí todavía no me sale, solo me salió una copia lastimosamente. Hoy la vamos a probar a ver cómo funciona con los combos en la marmota. A ver, déjenme ver, voy a hacer un rally. Voy a usar enterradora. ¿Qué digo enterradora? Déjenme ver, listo. Voy a usar acechadora de 4 estrellas. Ahorita Golden no la tengo con el líder de colonia, así que va a hacer menos daño de lo que debería hacer. Y chinches asesinas con estrella roja. En este caso voy a probar una agrupación, a ver qué tal me va. A ver si logramos hacer más daño de lo que he hecho hasta el récord del día de hoy. Vamos a verlo más o menos. Ahora, voy a probar a ver qué tanto activa Cristal Dorado, a ver si en el líder de colonia, en este caso de marmota. Saludito para ti, Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, buenas, ¿cómo estás, Sebas? Buenas, crack. Dice, ¿puedo unirme a la isla nueva? Si es que están en el mismo rango que nosotros, del servidor al 300, del servidor 2 hasta el 300, pueden unirse con gusto, gente. Pero con tal que sean activos es lo más que suficiente. Yo voy a esperarme, gente, a todavía no liberar mis T10. Ya me falta un poco más. Creo que me faltaría unas 2 semanas. Y justo cuando empiece el Barren Land, o sea, la nueva zona, ya estaría básicamente ya activando mis T10. En ese caso todavía no las voy a activar hasta que empiece el Barren Land para que no afecten las estadísticas del emparejamiento. Así que me voy a esperar un poco más. Dice, quisiera cambiar mi alianza, dice, diferencia de horarios. Ya veo, Sebas. Pueden hacerlo. Verán, usualmente en los horarios que yo me manejo son desde las 20 o 22 UTC hasta las 5 UTC, básicamente. 4 o 5 horas antes del reinicio y 5 o 4 horas después del reinicio. Ese es el rango que manejamos más o menos. Entonces voy a ver más o menos cuánto hago en el tema de la marmota esta vez. Están haciendo una agrupación. Mejor me meto acá. ¿Dónde está este jugador? Me voy a meter por acá. Me aprovecho porque le queda 2 minutos. Ahora verán, en el tema de la conversión de estrellas, lo que voy a hacer a continuación es pasar las estrellas de acechadora a diente gigante. Ahorita diente gigante no la tengo con estrellas y lo que voy a hacer es hacer esa conversión. Porque lo que he ido probando durante todo este tiempo, acechadora oscura es una muy buena hormiga para el PvE. Para el PvP no la siento muy fuerte. Más bien por el tema de la utilidad que puede tener, que aumenta bastante daño a toda tu unidad. Y también tiene una habilidad que reduce el daño del enemigo, pero aún así no es tan efectiva como diente gigante. Créeme que diente gigante en primera línea funciona muy bien. Y además de lo que da vida, aporta bastante en el PvP. Por acá dice... Tony, una pregunta. ¿Te conviene mejor agrupar para la marmota o es lo mismo? Es lo mismo, gente, si ustedes hacen la agrupación o se unen a una agrupación. No tiene nada de diferencia. Solo traten de ver que al que se vayan a unir tenga el centro de agrupamiento en nivel 25 para que tengan esa bonificación al máximo, ¿no?
Acá dice, a mí me salió cristal dorado tanto en mi granja y en mi cuenta principal, pero sin su líder de colonia. Ya veo, Michelle. A mí estamos en las mismas. Tony, la acechadora oscura 4 estrellas sirve para el PvP. Si no tuvieras otra hormiga mucho mejor que diente gigante, yo te diría que dejaras diente gigante. Pero para acechadora oscura en el PvP la veo más regular, no la veo muy potente. Por el tema de que si no activara muchas habilidades, derrota muy fácil la primera línea, gente. Tony, ¿la general ácida es buena o la vuelvo coraza? Yo te diría que no la vuelvas coraza, pero no es tan buena. Dice, esa cuenta no es tu principal, ¿verdad? No, sí, esta es mi principal, gente. Esta es mi principal. Dice, unas por otras, dice Tony. Yo más me faltan las chinches para poner mi super match en la diente a 5 estrellas. Ya veo, crack. Yo por ahora lo que voy a hacer es pasar las estrellas de acechadora a diente gigante. Por el tema de que quiero maximizar ahora diente gigante. Hasta ver más o menos cómo se va a formular el tema de las nuevas formaciones con las nuevas hormigas del Barren Land. Ya saben que esas hormigas me parecen muy interesantes. Me parecen interesantes. Sería de ver más o menos cómo nos salen, ¿no? Dice, ¿qué dice en serio? ¿Ese es el horario de ustedes? Es justamente el horario que puedo jugar, bro. Dice, 5 horas antes del inicio y solo 4 horas después. Porque duermo para ir a trabajar. Ya veo, Sebas. Si es que puedes y estás en el rango del 2 al 300, puedes venir. Eso sí, siempre manejamos muy bien el tema de las recompensas al final de la isla. Dependiendo de la aportación que hayan tenido durante toda esta isla, ¿no? No es isla. Me estoy confundiendo, es la nueva zona. ¿Cómo estás, Antoine? Bienvenido. Tony de Bigger, bienvenido. Music 2021, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, agrupaciones, si hay diferencia es por el túnel. Así es, pero ya en el nivel en el que me encuentro, gente, ningún jugador tiene ya el túnel de agrupamiento ya en menos nivel. Casi todos están al máximo. Dice, ¿qué me aconsejas del insecto nuevo de guardián? El insecto nuevo de guardián, gente, bueno, no le he visto, ni he visto las ramas. No sé qué quieres que te aconseje. En el tema de los talentos, ¿qué subir o algo así? Dime qué quieres que te aconseje. Dice, qué curioso, dijo. Tengo las chinches y la cristal dorado, pero soy arqueras, dice. Ya veo, Michelle. Dice, mira el WhatsApp. A ver, voy a ver el WhatsApp. Déjame abro desde acá. Dame un tiempito y lo abro desde acá. Dice, yo tengo el mismo horario, ya veo, Esteban. Tony, yo quiero ser piloto de un avión, que miedo, dice. Ah, ya veo. Tony, en el video de las hormigas del desierto, las arqueras me parecen que bujean mucho a las otras líneas. Habrá que ver cuándo las pruebas. Así es, William. Es que son hormigas de pollo, básicamente. Tocará probar el tema de cuánto pueden lograr activar, porque si tú te das cuenta, esas hormigas no tienen tantas probabilidades de poder activar bastantes habilidades. Entonces, más o menos viendo ello, más bien por el tema de la utilidad es que bajan las probabilidades. Entonces, más o menos, porque son de apoyo, es que pueden funcionar, pero va a depender mucho la suerte. La suerte es, gente. Dice, excelente, bro. Dice, me gustaría mucho cambiar. Sí, dice, te hablo por Discord luego. Dale, Sebas, ahí estaré atento. Tengo arqueada con 3 estrellas y acechadora. Carmesí con 2 estrellas. ¿Cuál es mejor para primera línea? Primera línea, arqueada y acechadora. Las dos son buenas para primera línea. Pero yo te diría que acechadora está mejor que arqueada, crack. Acechadora está mejor que arqueada. Dice, sí, en los talentos, ¿cuál es mejor? Verás, en el nuevo insecto, los talentos que más sirven son en la rama roja. En el tema de las guardianas. Porque sirve bastante en el tema del PvP. Te va a subir bastante vida. Si no me equivoco, creo que ese insecto también te da velocidad de combate. Entonces, te puede ayudar un montón. Tony dice, un hormiguero de nivel 19 con T7 en la isla, ¿qué tan difícil sería? Sí se te va a complicar porque lo mínimo es con T8. Si vas con T7 te va a costar derrotar un poco las hormigas que están estacionadas en las estructuras. Sí cuesta. Tony, le digo a mi líder que hay que ir a la isla porque no va a venir la nueva zona. Exacto, Michael. Tienen que decirle que vayan nomás a la nueva isla. A los jugadores que no les salga el nuevo apartado en el cual salen las dos versiones de la isla y la nueva zona, significa que ustedes todavía no está permitido ir. Tony, ¿cuál es tu récord en la marmota? A ver, Rodrigo, bienvenido, crack. Ahorita mi récord, mi máximo daño ha sido... prácticamente creo que este es mi mejor daño. No, 233 millones hice en esta vez. Mi mejor daño es 236 millones con transportadoras.
mi mejor daño. Ahorita hice 233. Me sorprendió. A ver, veamos el tema de las habilidades. Ah, bárbaro. Cristal dorado con 16 habilidades, 64 millones. Es que lo que pasa es que mi cristal no tiene líder de colonia. Si tuviera líder de colonia haría un poco más de daño. Pero sin dudar, chinches asesinas, gente. Está notando la estrella roja. Sí se nota. Sí se nota. Con 14 habilidades, más de 100 millones. 100 millones de daño por habilidades. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte y superamos nuestro récord. Porque mi récord es 236. Aquí hice 233. Casito. Veamos si es que Golden activa un poco más. Dice Tony, ¿cómo hago para invadir el árbol? Para el árbol, crack, no todos los días puedes invadir el árbol. Necesitas esperar cada vez que se aperture. Creo que es cada semana en el cual puedes elegir el rey. Para invadir el árbol, tiene que ir toda tu alianza a luchar para poder conquistarlo y que tu alianza elija el nuevo rey. Es la única forma de tomar el árbol. Tony, hoy me hice mi mayor daño a la marmota. Soy el que está atacando ahorita, donde estás agrupando. Ah, dale, dale. Ah, listo, listo. Justo hiciste en el... Ah, vale. Ah, tú eres Marco. Ah, listo. Te agradezco, Marco, por el apoyo. Ah, vale. Ah, aquí estás, Matt. Listo. Veo que te está sirviendo la acechadora, ¿verdad? Es que la acechadora, gente, en PvE funciona de lujo, créanme. En PvP la siento muy débil, pero en PvE funciona... Es muy god. Ahorita en la marmota estoy top 3. Espero no me bajen de la marmota, gente. Hiciste 280 millones de daño por habilidad. Muy buena, crack. Muy buena. Vamos a ver qué tal. Voy a seguir agrupando aquí mientras. En este caso, ¿cuánto daño hice? 229 millones. Ah, no. Parecidos hicimos. A ver, déjame ver aquí cuánto activó la Golden. Golden 14 habilidades 50. Es que está activando bastante Golden, gente. Golden activa bastantes habilidades y las chinches no se quedan atrás. Con 14 habilidades, 113 millones de daño por habilidad. Si tuviera el líder de colonia de Golden, gente, haría más daño. Tengo que esperarme nada más. Pasen el link del grupo de WhatsApp, por favor, dice. Es que José Rivas, el grupo de WhatsApp lo tengo solo para los miembros del canal. Y tengo básicamente, solo tengo eso nada más. De ahí, Valverde me escribe por WhatsApp porque como era antes parte de mi alianza, pues la que teníamos antes, básicamente me puede escribir porque él tiene mi número, básicamente. A ver, veamos el WhatsApp. Voy a ver ahorita el WhatsApp que me dijo Val. Ahí te activó bien de habilidad. Ah, ya tienes Crimson en estrella roja. Crimson Fragger. Ya, hace buen daño. Ah, pero ya la estás atacando con las T10. Uf. Muy buena, Val. Ya veo. A mí me falta un poco más para liberar las T10, gente. Un saludito para Valderrama. Gracias por suscribirte, crack. Bienvenido. Vamos a ver cuánto seguimos haciendo de daño. Esperemos más o menos sobrepasar el daño límite que hemos tenido. Por acá dice Tony, servidor 886, nos vamos a la isla la próxima semana. Aún no se desbloqueó el nuevo evento para nosotros, tal vez a nuestro regreso. Verás, Eric, todavía no se va a aperturar en sus servidores porque ahorita se va a testear la nueva zona. Ahorita lo que sé, la nueva zona va a estar disponible solo para el grupo 1, que es del servidor 2 hasta el 300. Entonces, por ahora hay que esperar más o menos hasta que se vaya probando y se vaya testeando con los nuevos servidores. ¿Qué digo nuevos? Con los antiguos servidores. Y de ahí sí se va probando en los demás servidores. Dice, yo te escribo por WhatsApp porque somos íntimos amigos, dice. Exacto, Val. Por acá dice Tony, yo pongo chinches 3 estrellas en el centro y Golden Crystal 1 estrella de último y pega más que la chinches. Es que en mi caso, crack, yo no la pongo de último porque no la tengo con líder de colonia. Por ahora prefiero que Acechador Oscura me bufee las chinches porque es la única que tengo ahorita con estrella roja. Hasta que más o menos más adelante vaya a salir con Golden Crystal, ¿no? Dice Tony, yo tengo la hormiga nivel 25 y saltarina nivel 15. Tony, ¿cómo hago para subir una estrella y una hormiga nivel 25? Verás. Una hormiga que esté en nivel 25 no vas a poderla subir. Para poder subir las estrellas de las hormigas necesitas tenerlas en nivel 50.
es tenerlas en nivel 50 y que tengas el líder de colonia, básicamente. No es necesario ni siquiera tener todas las habilidades mejoradas. Con que tengas desbloqueada todas las habilidades y el líder de colonia, puedes subir ya una estrella a la hormiga. Pero necesitas tenerla en nivel 50, en 25 no se puede. Dice, ¿en qué nivel de túnel para abrir 5 slots? Verás, cuando tú le subes el túnel que es para los agrupamientos hasta el nivel 25, solo te va a abrir 4 cupos. Básicamente, si lo tienes en 24, en 23 o en 25, no va a ser la diferencia. El 5 slot o el quinto slot se desbloquea con esta evolución que se llama zona de lucha, creo que se llama. Sí, es esta de aquí. Se llama zona de lucha. Vas aquí y ese slot lo desbloqueas cuando llegas a esta mejora de aquí. Tienes que pasar por todas estas mejoras y una vez llegas a esa mejora, que se llama reunir colonia, aquí desbloqueas el slot que hace falta, que es el quinto, básicamente. Dice, ¿cuánto llevas hoy en día en el juego? Soy de Argentina. ¿Cómo estás, Leandro? Me imagino que me dices del poder. ¿Cuánto llevas de poder? Me imagino. Ahorita tengo 144 millones. Lo voy a bajar un poquito para que puedan verlo ahí. 144 millones. Voy a bajar de poder para más o menos ver el emparejamiento de la siguiente nueva zona. Dice, hola Tony. Cuando dices que subir de daño en el hongo a 600... ¿es en cada uno? ¿Célula bacteria? No, es en general, crack. Lo que yo me refiero cuando diga 600% de daño es en los reportes que tengas cuando estés atacando en la mina. Por ejemplo, aquí puedes ver, en mi caso yo tengo 739 con mi primera hormiga en primera línea de daño. Entonces, este es el total de porcentaje que te va a dar tu hongo mutante, tus evoluciones, tu hormiga que lleves ahí, las estrellas que tengas. El insecto que lleves en la agrupación, todo eso mejora tu daño. Cuando ya llegues a un 600, a eso me refiero. A estas estadísticas de aquí. Dice Tony, ¿qué me recomienda subir primero? Zona de lucha, evolución de arqueras. Sube las evolución de arqueras. Desbloquea rápido las T9. Es más importante las T9, crack. De ahí luego te vas a zona de lucha. Jordani, ¿cómo estás, crack? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Dice, creo que se refiere al tiempo en el juego. Imagino. Dice, ya fui a la isla un par de veces, solo como R2. En este caso iré como R4 consejero, gracias a tus videos. ¿Algún tip de cómo motivar a tu alianza? Verán, gente, motivar a una alianza es realmente complicadito. Una, porque cada vez que hagan un crossover o hagan una convocatoria para que jugadores nuevos lleguen a su servidor, no van a saber cómo actúan esos servidores. ¿Qué digo esos servidores? No saben cómo van a actuar esos nuevos jugadores o no saben cómo están acostumbrados. ¿Listo? Una, pueden venir con altas ganas de ayudar y competir, y otra puede que lleven una granja más. Es así. No sabe si va a ser muy activo, se va a acoplar a los horarios o diferentes temas del Barrenland, ¿no? Pero el tema es que para motivar a todos tus jugadores siempre debes estarles enviando mensajes de motivación, decirles y hacer los anuncios de los ataques. Yo por lo general hago los anuncios de los ataques un día antes de que los vaya a tomar, porque así haces que los demás jugadores se preparen y los que trabajan o estudian pues ya se están preparando y dicen muy bien, voy a más o menos a ver cómo me coordino el día de mañana, y ya se hace un tiempo para más o menos estar avisados, que es lo más importante. De ahí, para seguir motivando, siempre escríbeles, dales ánimos. ¿Qué más puedes hacer? Crearte un grupo de WhatsApp, o si se maneja un grupo de Discord, y por ahí estar mandando tips de estrategia de cómo se toman las estructuras de mejor manera, y entre otras cositas. Eso también puede ayudar. A ver, en este caso hice 213 millones de daño por habilidad. Ya. Listo. Ahorita mis chinches activan más. A ver si me sale cristal dorado más adelante. A ver si tengo suerte, gente. Por acá. Empanada quemada, yo estoy en el servidor ahorita, gente. Estoy en el servidor 166. Tony, me viciaste con el Lord, dice. Me cae. Ese eclipse. Sí, está muy enviciante el nuevo juego de Best Lord. Una locura, gente. Yo estoy ahí a full también. Dice, hola Tony, soy transportador. ¿En qué me recomiendas subir para hacer más daño a la marmota? Verás, para hacer más daño a la marmota te limita mucho las hormigas que tengas.
para hacer un máximo daño, sí o sí necesitas a chinches asesinas. En el tema de arqueras, es un poco más fácil hacer el daño a la marmota, porque de por sí el juego ya de base a las arqueras les da bastante daño. A las transportadoras, por ser una unidad balanceada que comparte más o menos un buen daño, una buena defensa y una buena vida, no realza mucho el daño y no puede superar tanto a las arqueras, a menos de que te salga una hormiga que te pueda ayudar. En este caso, chinches asesinas, o si has ido a la isla, Golden Crystal son las mejores, porque esas potencian y activan bastantes habilidades realmente. Por eso es que yo hago bastante daño por el tema de mis chinches, porque ahorita la tengo ya pronto voy a subir el despertar a color dorado. Básicamente lo voy a subir más o menos dentro de poco ya. Y ahorita la tengo en estrella roja. Si me saliera otra copia de Golden, haría un poco más de daño, porque estas dos hormigas potencian bastante a las transportadoras. Si tú tienes otras hormigas como Crimson Fragger o Saltarina o otro tipo de hormigas, no vas a hacer un máximo daño, porque esas están limitadas. Entonces necesitas sí o sí obligatoriamente tener hormigas especializadas como chinches o Golden, en el caso de que seas transportadoras. Por acá dice, gracias papi, dice. dale, Naliel. Dice, ¿cómo estás, Ángel? Dice, ¿qué onda, Tony? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás, Ángel? Bienvenido, crack. Bienvenidos a todos. Dice, estoy feliz. Hacía 80 millones de daño. Ahora me salió cristal dorado con duplicado y ahora hago 140. Creo que es la mejor hormiga de la isla. Es la mejor, crack. Golden y Berserker son las mejores de la isla, gente. Golden y Berserker. Y también esta hormiga que es para guardianas, que se llama la devoradora de hojas. También son las mejores, gente. Tony, ¿cuál es tu hormiga más fuerte y favorita? Hasta ahorita, gente, es la chinches. Mi favorita y la más fuerte que tengo hasta actualmente. Dice, ¿y tu enterradora? Verán, enterradora estaba probándola y no es que me estaba activando muchas habilidades. Verán, ya le voy a hacer una agrupación con enterradora para que vean más o menos. Ahorita mi enterradora la tengo en estrella roja igual, pero enterradora más bien la veo enfocada más en el PvP. O sea, en el PvP, gente, activa bastantes habilidades, silencia mucho al enemigo, es bárbaro también. ¿Cómo estás, Miau? Bienvenido, crack. Tony, necesito saber con urgencia cómo hacer para pegar al menos 150 millones de daño a la marmota. En pocas palabras, ¿hasta dónde debo llegar para esos puntos de daños? No te podría decir, porque todo influye en las hormigas que tengas. Lastimosamente, si es que no tienes las hormigas indicadas, no vas a poder hacer mucho daño, Willy. Necesitas por lo mínimo, qué sé yo, Crimson Fragger. Si es que no tienes otra hormiga, te puede ayudar como acechadora, coraza dorada o hormiga de la muerte. Si es que tienes hormiga de la muerte con estrellas, mucho mejor. Es que todo también depende de tu suerte. No siempre vas a poder activar al máximo las habilidades. Déjame ver, en este caso voy a cambiar Golden por enterrador. Listo. A ver cuánto daño hago, listo, para que lo puedan ver. Y hacer una comparativa también. A ver, en este caso, ¿cuánto me activó? 214 me activó. Listo, estoy activando más de 200 millones en adelante. Están activando bastantes habilidades Golden y chinches ahorita. Dice, hola Tony, una pregunta. ¿Cómo estás, Alberto? Dice, ¿vale la pena pasar 4 estrellas de Saltarina a Acacia? Sí, vale la pena, crack. Hazlo. En el PvP te va a ayudar un montón. De ser así, ¿se pasan las 4 habilidades de nivel 20 gracias? Sí, se pasan todos los niveles. Podríamos decir que si Acacia Cornígera tendría 15 niveles, esos 15 niveles los pasas a Saltarina, y Saltarina de esos 20 los pasas a Cornígera. Todo se pasa, crack. Dice, tengo devoradora, dice, pero no tengo su duplicado. Ah, ya veo, Jordan, es que sí necesitas el duplicado en ese caso. Dice, hice 220 millones con GT, SC y CF, con transportadoras. Ah, es que tienes Golden Crystal y tienes Crimson Fragger. Ah, Golden Tooth. Ah, ya veo. En primera línea tienes a Diente Gigante. Pero Diente Gigante la tienes, ¿en qué color de despertar la tienes? Me imagino que Golden Crystal las de tener con duplicado, me imagino, porque con eso funciona bien. Dice, bro, yo sigo con estrategias de full guardianas y están chetas para el PvP. Para el PvP sí, te creo, crack. En el caso de arqueras, ¿qué hormigas debo usar para el máximo de daño? En el caso de arqueras, crack,
La mejor es hormiga de la muerte, pero con estrellas, crack. Necesitas sí o sí con estrellas. De ahí puedes usar saltarina, coraza dorada. ¿Cuál más? Azúcar dorada a veces también, si es que te activa, te puede ayudar. ¿Cuál más puedes usar? Crimson Fragger si has ido a la isla. Esas hormigas. De ahí, acechadora oscura también puedes usarla. Es que acechadora oscura es una hormiga que potencia la última línea. También podrías hacer. Tony, ¿cómo desbloquear las chinches asesinas? Verás, empanada quemada. Chinches asesinas dependes mucho de la suerte en las incubaciones que te vaya a salir. Ariel, ¿cómo estás? Dice, ¿llego tarde? No, no llegas tarde, bienvenido, crack. Morado con 4 estrellas. Ah, ya veo, Ángel. En el morado creo que te ayuda bastante. Te debe ayudar bastante, eso sí. ¿Cuánto de daño tienes, Ángel, en tus transportadoras? O ya tienes las T10. Dice, hola Tony, buenas noches. Amigo, un favor, ¿me enseñas tus evoluciones? Ahorita llevo así las evoluciones, gente. A ver. Ay, me estaba olvidando de la frambuesa, gente. No puede ser. Estaba haciendo los daños sin las potenciadores de puntos, pero bueno. En las evoluciones voy así, crack, básicamente. Ya 96% de transportadoras para que puedan ver ahí. 96%. No te has perdido de nada, Ariel. Bienvenido, crack. Dice, vale, gracias, Tony, lo haré. Pero una duda, ¿sirve tener diente gigante, acacia cornígera y crimson? En ese orden me refiero. Sí, crack, en ese orden debes tenerlo. Sí, sí, sin dudar, en ese orden. Dice, excelente video como siempre, Tony. Saludos y sigue que se te apoya. Gracias, Frank. Gracias por el apoyo. Gracias a todos, gentita, por el apoyo. Dice, Tony, combate avanzado T9. Saca T9, crack. Verás, primero debes hacer combate avanzado, porque sin el combate avanzado no vas a poder llegar a las T10. Pero necesitas los dos requisitos. Entonces, yo te diría que primero saques las T9 y luego vayas por combate avanzado. Dice, las F para cambiarla por coraza dorada. No tengo las T9, pero ya estoy cerca. Ah, ya veo, José Rivas. Yo te diría que dejes Crimson Fragger. Crimson Fragger es más constante. En cambio, coraza dorada necesitas que te active bastantes habilidades para que puedas hacer bastante daño. Dice, ¿por qué no rellenas los centros de alimentación? Es que ahorita, gente, no quiero desperdiciar algunos recursos por ahora. Por ahora. Dice, la cristal cuando hace más daño que chinches en tercera fila. Pero las chinches en tercera fila es que funcionan bien con dos hormigas que funcionan bien en tercera. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? No te entendí, Jordani. A ver, cristal dorado hace más daño que chinches en tercera fila. Pero las chinches en tercera fila es que funciona bien con dos hormigas que funcionan bien en tercera. ¿Cómo hago? No te entendí, crack. Realmente no te entendí. Dice, acechadora oscura es buena para el PvE. La vi en tablas clasificatorias como regular, tanto en PvP como PvE. Para PvE, Maciel funciona muy bien, pero para el PvP sí la veo regular. Para el PvE funciona muy bien. Es que potencia la línea de atrás, o sea, la tercera línea. La hormiga que le coloques en tercera línea hace que pueda hacer más daño y active también bastantes habilidades. 820 de ataque promedio. Ah, ya veo, Ángel. Es que esa Golden Crystal es una locura, gente. Dice, llevo más de un año también. La muerte me salió por primera vez hace un mes. Mi sexta habilidad tiene. Ah, ya veo. Es que eso te va a retrasar un montón también. Por no tener las hormigas adecuadas también, gente, retrasa un poco. Hijo, me salió un dorado. Listo. Déjenme abro esto y me pongo otra vez a incubar. A ver, incubemos. Incubar. Listo. A ver, déjenme ver en este ataque cuánto hice. Miren, hice menos daño. 190 millones de daño al ataque a la marmota. Es que miren, enterradora solo con esa habilidad es 30 millones de daño por habilidad. Y eso que Golden Crystal sin su sexta habilidad hace más daño. Y eso que enterradora está con estrella roja. Pero como les digo, enterradora para el PvE no es tan buena. O sea, más o menos podríamos decir regular. Pero para el PvP, gente, es God. Para el PvP sí les diría, es God. Por eso la cambié por cristal dorado. A ver, cristal dorado lo tengo acá. Y listo. Con cristal dorado activas más habilidades. Eso sí, gente, sin dudar. Dice, oye Rey, ¿cómo estás, Michi? Dice, ¿crees que la acacia cornígera funcione sin la Berserker? Claro que sí, funciona sin Berserker. En cambio, Berserker tiene que depender de acacia.
porque acá se hace que Berserker active más habilidades. En cambio, Cornígera puede funcionar solita, crack. No te preocupes en ese caso. ¿Cómo estás, David Chilo? Bienvenido, crack. Por acá dice, necesito otra Berserker, dice, no me quiere salir. Veré si con las 18 que gane en la última isla la consigo. Dale, Eclipse. A la final no hay que perder las esperanzas, sí o sí les debe salir. O sea que la Cristal Dorado activa más habilidades y daño en tercera fila que la Chinches. También, o sea, donde dejo cada hormiga. Verás, no es que active más habilidades si la pones en tercera o en segunda. No funciona así. Yo, ¿por qué razón digo que mis Chinches funcionan más en tercera línea? Es por esta hormiga de aquí que se llama Acechadora Oscura. Esta hormiga, si vas a ponerla en tu formación, la hormiga que Diosito, que ya me trabo. La hormiga que coloques en tercera línea, que en este caso es Chinches, a esta le va a bufear. ¿Por qué razón? Porque dentro de sus habilidades menciona que la última fila o la línea de atrás va a hacer un poco más de daño en el tema de las activaciones de habilidades. Es por eso que yo coloco a Chinches. De ahí va a depender de tu criterio. Si es que no tienes esta hormiga, no importa en qué posición coloques a Golden o a Chinches, a la final una de las dos puede activar habilidades. Si la colocas en primera línea, igual va a activar las mismas habilidades, eso no hay problema. Pero el tema es por qué yo coloco en últimas a Chinches, porque mi Acechadora Oscura bufea a esa hormiga. Es por eso es que esta hormiga en el PvE funciona muy bien. Para el PvP sí no. Dice Tony, nos dejas ver tus evoluciones, pero en la parte de células etc. me gustaría verlas todas de cada categoría a detalle. Dale, Willy, a ver, déjame ver. Queda un minuto. Listo, ahorita te lo muestro, ¿Cómo estás, José Castillo? Bienvenido, crack. Tony dice, mi server no llega a la isla, así que no hay las tipo S. ¿Cuáles son las mejores hormigas para arqueras afines a ellas? Para arqueras, crack, es la Acacia Cornígera y Berserker. Esas son las mejores en la isla. Dice, esperaba el siguiente directo. Dice, en Discord chat general te envío unas capturas de marmota de hoy con Rip Master estrella roja. Está peor que punta de lanza, dice. Y diente gigante 2 estrellas. Dale, crack, ahí la analizo. ¿Crees que la unidad de diente Acacia Berserker sirva aunque la Acacia y la Berserker no tengan mando? No, sí, depende mucho del mando, crack. Necesitas tenerlas completas para que funcione muy bien. ¿En qué servidor estoy? Estoy en el servidor 200... ¿Qué digo 200? En el servidor 166 ahorita. Dice, yo voy a llegar a 700% de daño y me tengo que enfocarme en vida. Y tengo mi mantis 8 estrellas. ¿Y cuánto es la probabilidad para subir a 9 estrellas con insectos de 1, 3 y 5 estrellas? Es muy baja. No recuerdo esas probabilidades. Para un insecto de 1 estrella creo que es del 0,2%, algo así. Pero tendrías mucha suerte si es que te logras subir con 1 estrella. Con 3, 5 no me acuerdo, crack. En el servidor de Discord tengo un apartado donde hay más o menos las probabilidades que te explican de cada estrella. De los insectos. Dice Tony, ¿alguna marcha para marmota, bro? Soy arqueros, por favor. Verán, gente. Para arqueros ahorita, si es que ustedes tienen Berserker, Hormiga de la Muerte, Crimson Fragger, esas 3 hormigas en su formación van a hacer bastante daño a la marmota. De ahí si no tienen esas hormigas pueden usar Diente Gigante, que ahorita Diente Gigante con despertares mejorados, gente, como en despertar azul o morado, activa bastantes habilidades y sirve para el PvP y PvE. Bárbaro, podríamos decir que Diente Gigante es una hormiga muy god. Muy god, gente, muy god, sinceramente. Déjenme ver este jugador. Ya llegó Grim, gente, ya llegó Grim. Básicamente el líder de mi alianza, gente, hace bastantísimo daño a la marmota. Hace bastantísimo. Es que es un pay to win muy fuerte. Miren, ahorita hice más de 200 millones de daño, sí, facilito. Es que Golden Crystal es una barbaridad de hormiga, gente, una barbaridad. Y Chinches, miren. Chinches siempre te va a estar activando por lo regular de 10 habilidades en adelante con el despertar morado, eso sí. Ahora sí les voy a mostrar las evoluciones del hongo que tengo ahorita. Verán. En células voy así. Tengo este que me da daño a las transportadoras. Y estas dos me dan vida a las transportadoras. Ahorita me estoy ahorrando un poco más para poder mejorar más vida. Yo siempre más me he enfocado en el tema del PvE. Entonces voy a subir un poco más de vida. Pero necesito ahorrarme más todavía. El tema de los núcleos celular pequeño y el núcleo celular grande. Esto es lo que tengo ahorita aquí. De ahí en gen tengo así. Esto lo tengo en 4 estrellas, 2, 2. No, este es 4 estrellas, 2 y 3 estrellas. Por lo general este lo tengo 3, 2, 3. 3, 2, 3. Me permite mejorar un nivel más.
Lo voy a hacer en el día que me da puntos. Y aquí igualmente 3, 2, 3. El único que tengo 4 estrellas es este de aquí, que me da un poco más de vida. De ahí tengo en las bacterias igualmente 2, 2, 2. Creo que tengo en los demás, sí. En toditos tengo 2, 2, 2 ahorita. Y en el hongo voy así. El último hongo lo tengo en nivel 13 ya. Para que puedan verlo, ahí está. Nivel 13. Nivel 13 y con esto nivel 11. Nivel 11 básicamente estaba mejorando la vida y el daño. Para balancear un poco el tema de mis hormigas. Y eso es lo que tengo ahorita. ¿Dónde me quedé? Listo, aquí. Tony, ¿cómo se realiza el intercambio de estrellas? Tengo 8 enzimas para el intercambio. ¿Cómo? Necesitas mínimo 10, crack. Si no me equivoco, para el intercambio de estrellas necesitas mínimo 10. Y ahorita ya tengo 10. Con 8 todavía no vas a poder hacer. Necesitas esperarte hasta que tenga 10. Hasta que tengas 10. En este caso yo ya tengo de las enzimas. Ya tengo 10. Y voy a enseñarles cómo se hace. Eso sí, esperen un ratito porque necesito hacer los ataques de la marmota. Hasta que complete todos y ahí voy a hacer la conversión. Porque necesito ahorita más o menos potenciarme. Y ver más o menos. Probando acechador oscuro y diente gigante en la formación. A ver más o menos. Dice, una pregunta, el top de marmota en la isla, ¿cómo se determina? En la isla y en el servidor normal van de la mano, crack. En la isla básicamente no vas a tener más, podríamos decir, más privilegios si estás en el servidor normal. A la final depende mucho de tus estadísticas, no va a ser nada de diferencia. El servidor normal y cuando tú vas a la isla en el nuevo grupo que te vayan a agrupar, pues no va a ser diferencia. Básicamente vas a hacer, podríamos decir, el mismo daño si es que tienes mala suerte. Y si tienes buena suerte vas a hacer un poquito más de daño. Eso no hay problema. Dice Tony, ¿cómo entro a la isla? Con mi reina nivel 15. Verás, empanada, va a depender en qué servidor estés. Por ahora en los servidores muy jóvenes, me imagino que tú como tienes reina nivel 15 todavía no vas a poder ir hasta que estés fuerte. Dice, o lo hago con la promoción rápido para subir a 9 estrellas o por probabilidad. Michael, yo te diría que hagas con probabilidad. Así subas mucho más rápido. Dice, la cristal dorado con 11 habilidades hace 178, 400 de daño por habilidades. Y me activó 20 habilidades. Y me hizo 210 millones de daño por habilidad en la mina. Ah, ya veo, Jordani. Verás, en el tema de tu cristal dorado, la veo muy god realmente. Con 20 habilidades, que esa hormiga activa bastantes habilidades. Ahora, lo que pasa es que Golden Crystal, si quieres usarla en el PvP, necesitas sí o sí líder de colonia. En el caso de Jordani ya la ha salido y obviamente te favorece. Dice, ¿cómo va el ranking de la marmota en tu server? Ahorita, crack, yo te podría decir, verás, este jugador que es el líder de mi alianza siempre se lleva el top 1, eso sí. Para mostrarte, déjame ver si en sus formaciones está. Mira, esta es la formación que él lleva. Obviamente tiene el avispón a nivel 39, 11 estrellas. Tiene saltadora estrella roja, Crimson Fragger 2 estrellas y Golden. La Golden es la que le activa más porque este jugador tiene más de 1000 de daño en transportadoras, gente. Y ahorita el daño de la marmota va así, para que puedan chequear. Yo voy top 3 todavía. Ya mismo me han de quitar el top, gente. Ya mismo me han de bajar hasta el 5 o 6 más o menos. Las bioesencias, ¿en dónde es mejor gastarlas? ¿Cuántos despertares hay? Verás, hasta ahorita los despertares disponibles son estos. Si es que quieres sacarlos dentro del laberinto subterráneo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alex. Gracias por suscribirte, crack. Ahorita tenemos este despertar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 despertares disponibles para sacar en la tienda. De ahí hay otro despertar para la Proata. Otro despertar para la Salticus. Y otro despertar para una hormiga que se llama Ghost Ant, que es la hormiga fantasma en transportadoras. Aparte de estas hay 3 más. Si no me equivoco. Proata, Salticus y la Ghost Ant. Sí, esas 3 hormigas. Aparte de estas 2, 4, de estos 5 despertares hay 3 más. Serían 8 en total. Por acá dice, ¿enterrador es buena para el PvE? Sí, crack, es bueno para el PvE. Las bioesencias las tienen que gastar aquí, gente. En la parte superior hay una medallita. Gracias por suscribirte, Rodolfo. Gracias, crack, bienvenido. Aquí hay una medallita, pueden ver en la parte superior. Y aquí es donde tienen que gastar las bioesencias. No importa en qué parte la gasten, al final les va a dar las mismas
las mismas, podríamos decir, los mismos porcentajes de velocidad de combate y de daño. No hay dificultad en ello. Por acá dice: hola Tony, mi alianza comienza la isla en un par de días. Es la primera vez en este evento. He visto tus videos sobre el control de estamina y la construcción de edificios. Muchas gracias. ¿Algún tip? Muchas gracias, crack, por el apoyo. Verás, antes de empezar la isla, lo que yo le recomiendo, gente, es ahorrar muchísimos recursos. En el tema de que si vayan a pelear, eso sí. Fran Trujillo, gracias por suscribirte, crack, bienvenido. Entonces, ahorrar bastantes recursos y irse preparando para la isla. Y otra, una vez empiece la isla, verte un video en el cual yo explico cómo empezar, o sea, los primeros pasos en la isla para que no cometas errores. Y así mismo tener bastante reputación y sobre todo honor en la isla. Por acá dice: gracias Tony, dice, muchos en Facebook me dicen por la promoción rápida. Yo te diría con las probabilidades, crack. Es que promoción rápida los mejoras con las mismas probabilidades, con el 100%. Promoción rápida es 100% siempre. Dice: para hacer más daño la marmota no depende de subir tu ataque o salud también mejora. No, Misael, verás, Maciel, verás. En el tema de la marmota influye más que el daño que tengas de tus hormigas, influye mucho el daño de habilidad que tengas. Eso es lo que más influye. Por eso es que muchos jugadores, cuando empieza la marmota, cambian los talentos. En este caso hice ¿cuánto? 223 millones. Listo. Más o menos. Cambian los talentos al PvE. Listo, porque tú puedes concentrarte en PvP y PvE en tus insectos. Y en el tema de los talentos tú puedes resetearlos. En el tema de los insectos tú vas a ver algunas habilidades, o podríamos decir puntos de los talentos, que te dicen que te dan más daño de habilidad y también te dan más ataque. Esos dos debes mejorar porque a la final en el tema de atacar a la marmota los dos funcionan a la par. Por ejemplo, en la alianza en la que estoy hay un jugador que no tiene tanto daño como yo. Por ejemplo, yo ahorita tengo, para hacerte una comparación, yo ahorita tengo de daño con mis chinches 951 más o menos de daño. ¿Listo? Y eso que en anteriores marmotas todavía mis chinches no las tenían ni en 900 de daño, tenía menos de 900. ¿Por qué razón? Porque no la tenían en estrella roja. Lo que pasa es que el tema de daño de habilidad, podríamos decir, entra en función en gran medida y sobre todo las habilidades que logra activar. No significa que por tener mucho daño, o sea, tener mucho daño aquí vas a hacer más daño en el tema de la marmota. No funciona así. Funciona por el tema de las probabilidades que logra activar una hormiga. Por eso es que si tú eres transportadora necesitas y dependes mucho de chinches asesinas. Igualmente funciona con las tiradoras. Si no tienes la hormiga de la muerte con buenas estrellas no puedes hacer mucho daño. Si tienes Berserker es fácil activar habilidades, pero necesitas mucho. Necesitas mucho el tema de que activen habilidades, por ahora. Entonces, es lo que te podría decir. No depende... la salud. La salud es más para el PvP. Yo me concentro más en salud porque me gusta estar fuerte en el PvP. Yo ahorita les gano jugadores con T10 en arqueras, pero es a jugadores que no tienen buenas estadísticas, podríamos decirlo así. Que se concentran más en el daño. Por acá dice Valverde: yo lo máximo que pegué en marmota fueron 245 millones. Muy buen ese daño. Muy buen ese daño. Dice Alex: ¿cómo estás? Hola bro, dice: ¿crees que podrías chequear mi cuenta para ver cómo voy y qué debería cambiar? Por Discord escríbame en cracks. Cualquier cosita yo les puedo ayudar por Discord. Tony, necesito tu ayuda, dice. Juego arqueras y mis líneas son: primera arqueada delgada 3 estrellas, diente gigante 3 estrellas, despertar azul. Y tercera punta de lanza carmesí 3 estrellas. ¿Cuál cambio? No cambies ninguna. Está muy buena esa formación, Castle. Va muy buena. Va muy buena tu formación. Realmente no tendrías que cambiar nada. Astrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por el apoyo. Dice: hola bro, ¿crees que podría chequearme? Ya le saludé a él. Por acá dice: hola Tony, acerca de las bioesencias, ¿dónde es recomendable usar en tus mutaciones? Yo te diría que uses en cualquiera, crack. No hay diferencia si utilizas las bioesencias en célula o en gen o en bacteria. No hace diferencia. Lo único, podríamos decir que cuando ya tengas el primer nivel, en el segundo te va a pedir más bioesencias. En ese caso mejoras el segundo, lo subes a nivel 1 y luego vas por bacteria y luego vas por hongo. Y una vez tengas los 4 en nivel 1,
Ahí sí tendrías que ahorrarte las bioesencias suficientes para seguir mejorando al nivel 2, que te da un poco más de velocidad de combate. Dice, aparte del hongo mutante sube la vida, dice. Exacto, tienen que subir eso. Nada más. A ver. Déjame me meto aquí. Listo. Verán, este jugador de aquí, miren esta formación que lleva. Él tiene cristal dorado en estrella roja. Cristal dorado en estrella roja, chinches con 4 estrellas y Crimson Fragger. Vamos a ver cuánto de daño hace. Vamos a ver, vamos a chequearlo en esa parte. Dice, por acá dice, soy guardián, pero no puedo ni matar un gecko nivel 40. Pero aguanto bastante mini peleando por torre. Es que lo que pasa, Luis, es que las guardianas carecen de daño. Y tú mismo has de ver, en Pangolín, en el día de guardianas, obviamente vas a hacer daño, pero en los otros días vas a hacer menos daño. Y lo que pasa es que guardianas están más centradas para defender. Es lo que pasa, crack. Por acá dice Kraken. Hola, tengo una duda. ¿Sabes dónde puedo encontrar una tabla de Excel donde puedo ver la cantidad de restos de capturas necesarias para desbloquear el quinto espacio para los agrupamientos? Kraken, pregunta por el grupo de Discord que tenemos en el canal. Por ahí alguien debe tener algún dato de eso. Si no me equivoco, alguien sí lo compartió. Por ahora no te podría decir, te mentiría si es que tendría. Por acá dice Tony, ¿crees que gigante de sangre 6 estrellas... Diente 4 estrellas y cristal 0 estrellas será bueno en PvP? A ver, gigante de sangre por el tema de la vida y velocidad de combate funciona bien. Diente ya de por sí, gente, siempre deben llevar nuestra formación, es muy buena. Y cristal dorado sin estrellas la veo, bueno, yo diría que si la tuvieras con estrellas funcionara mejor. Pero la formación que me dices va bien. Gigante de sangre siempre debe ir en primera línea, sí o sí. Dice, para estrella roja, ¿necesitas 4 iguales? ¿A qué te refieres con 4 iguales, crack? La estrella roja es igual a ¿cuántas estrellas? La estrella roja es igual a 6 estrellas. Podríamos decirlo así, en resumen. Dice Maciel, dice, muchas gracias por responder. Muchas gracias a ti, Maciel, por estar en la transmisión y por el apoyo. ¿Dónde puedo encontrar tu Discord? Verán, si quieren escribirme por Discord, en la descripción del directo hay un link que les lleva al grupo de Discord. Así que por ahí pueden ingresar. Y bueno, ahorita, gente, verán, este jugador en el cual me dijo que hizo bastante daño. Por ejemplo, este jugador que hizo 248. ¿Por qué razón hizo ese daño? Porque miren el daño que hace Hormiga de la Muerte. Hormiga de la Muerte con 9 habilidades, casi 100 millones de daño por habilidad. Casi, porque hizo 99 millones. Y Crimson 77 y tiene Acechadora Oscura. Acechadora Oscura hace que Hormiga de la Muerte pueda activar más habilidades y por ende vas a hacer más daño. Esa es la ventaja de tener esta hormiga para el PvE. Lo único que vas a hacer es potenciar la última línea con esta hormiga. Obviamente esta hormiga no va a hacer bastante daño, pero lo que va a hacer es potenciar la hormiga que tenga más DPS en tu formación. Lo puedes usar. Por acá dice, la principal, la sexta habilidad, la primera estrella y la estrella roja serían 4 iguales, ¿o no? A ver, tendría que salirte sexta habilidad, primera estrella y 5 estrellas. Serían 3 más. A ver, la principal, sí. Tienes razón, crack. Sí, tienes razón. Hijo, se me desconectó la cámara. ¿Por qué se me desconectó? Esperen que conecte otra vez la cámara, gente. Listo, ahí ya se conecta. Listo, gente, ahí ya se conectó. Verán, la principal, sexta habilidad, primera estrella y estrella roja. Sí, crack, serían 4 iguales. Sí, tienes razón, Eclipse. Serían 4 iguales. Tony, ¿harás videos más adelante de Beast Lord? Sí, crack, voy a hacer más adelante de Beast Lord. Sin dudar. Hijo, aquí activé menos habilidades. Verán, este jugador, Gemot, se llama aquí. Miren. 13 habilidades 59 y acá vemos Crimson Fragger con estrella roja 15 habilidades 88. Ahora el daño que tiene él es 700, no es tan alto, 781% más o menos de daño.
Yo tengo un poco más, por eso puede ser que haga más daño. Pero mis chinches realmente, gente, activan bastantes. Si él tuviera acechadora y la cambiara por otra hormiga, yo diría que quitara Crimson Frag y colocara acechadora. La cristal dorado activaría más y haría más daño todavía. Es una barbaridad lo que pueden hacer. Dice: hola Tony, tengo un amigo super spender y recién vamos 20 días en el servidor. Quisiera saber cuáles son las mejores hormigas para una buena formación. Para una buena formación cuando estén empezando, gente, es arqueada delgada, diente gigante y saltarina. Esas 3 hormigas tienen que salirles por ahora. De ahí más adelante, si es que tienes suerte, puede salirte, en el caso de que seas arqueras, hormiga de la muerte, o si eres transportadoras, chinches asesinas. Esas 2 hormigas también son las mejores. Dice: me cuesta tenerla duplicada, me suena a sueño la estrella roja. Puff, crack. Sí, por ahora estrella roja necesitas duplicada, porque para 5 estrellas te pide una, básicamente. Te pide una. En estrella roja no te pide un duplicado, te pide el duplicado en 5 estrellas. Y para subir a 6 estrellas no te pide duplicado. De ahí si quieres subir a la hormiga 8 estrellas te pide 2 corazas más aún todavía. Y eso te retrasa aún más en el progreso. Sí, limita mucho. Verán, voy a unirme a Green. Es que él también tiene las T10 en transportadoras, gente. Eso no me había dado cuenta. Tiene las T10 en transportadoras. Me voy a unir a Green para que vean cuánto daño hace él. Con Saltarina, Golden y Crimson Fragrant. Las 3 hormigas, vamos a ver. Este es el que siempre se lleva el top 1 en este servidor. Por acá dice: Tony, ¿cuánto es 1203 más 1300? Sería 2548, me imagino. Ah, no, 2500, sí, 2548. 2548 empanada quemada. Dice: compra los paquetes de $1 en oferta. ¿Te hace pay to win? Claro que sí, Luis. Verán, no te hace tanto un pay to win muy fuerte, pero ya eres pay to win en base. Si tú compras más que sea la imagen del juego, gente, o sea, la que vale $1, aunque sea la imagen del juego, ya te hace pay to win, lastimosamente. ¿Cuántos niveles de despertar hay que se necesita para activarlas? Para activar los niveles de despertar necesitas que tu servidor tenga 3 meses desde que se ha creado y estar, si no me equivoco, reina 25, algo así es las condiciones. Pero el mínimo es que tu servidor tenga 3 meses. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Dice: hola Tony, una pregunta. ¿Cómo funciona eso del evento de la marmota en la isla? ¿Todas las alianzas que están en el evento se pelean por quedar el top o es el servidor de origen? Es el mismo servidor de origen, crack. No es que, digamos, te vas a la isla y las 8 alianzas se pelean por el top, no. Básicamente en tu propio servidor vas a marcar la marmota. No hay problema en ello. Por acá dice: soy team transportadoras. ¿Cómo puedo subir en gran medida el daño de las transportadoras? Para subir el daño tienes que empezar a mejorar en el hongo mutante el daño si es que quieres más daño. Yo no me concentro mucho en el daño, más bien prefiero la vida para estar fuerte en el PvP. ¿Cómo estás? Dice: hola Tony, disculpe por la devora. ¿Qué va? No te disculpes, crack. Gracias por el apoyo. Dice: la diente gigante primera línea puede silenciar a la tercera línea. ¿Eso no es algo que valga la pena? ¿O por qué siempre se coloca en segunda línea? Verás, Astrea. No es que funcione así. ¿Listo? Diente gigante no va a silenciar la tercera línea del enemigo, ni por más que quiera. ¿Por qué razón? Porque su alcance efectivo, si no me equivoco, de diente gigante es de 2 a 3. No creo que supere eso. Déjame chequear eso. Este es alcance efectivo 2, alcance efectivo 3 y alcance efectivo 2. Eso significa que esta hormiga, si colocas en primera línea diente gigante, va a pegar a la primera línea del enemigo y a la segunda. Y... no, sí, va a pegar a la tercera, sí tienes razón, sí. Va a pegar a la tercera, si la colocas en primera línea. ¿Listo? Sí tienes mucha razón. Si la colocas en primera línea, va a pegar a la tercera por esta habilidad. Ahora, ¿por qué razón la colocas en segunda línea? La razón es que esta hormiga en segunda línea le da más chance a que active más habilidades. Por ende va a poder silenciar más y va a hacer un poquito más de daño. Si tú colocas en primera línea, haces que diente básicamente se tanquee todo el daño y no logra activar muchas habilidades. Y por ende, si no logra activar muchas habilidades, no cumple su función de poder silenciar. Por eso es que algunos lo colocan en segundo. De ahí en primera también funciona muy bien. Eso sí, no hay que tomarla de menos, eso sí.
Por acá dice Eduardo, hola Tony, quiero hacer un cambio de mi formación, pero no sé cuál es. Mi formación es diente, ¿y cuál es esa Mirmectopus? Diente gigante y la hormiga de la muerte. ¿Qué cambio puedo hacer? Déjame ver esa Mirmectopus. ¿Cuál es esa hormiga? Creo que es esa Pay to Win, ¿verdad? Déjame ver a este jugador. Aquí hice 205. Miren, este jugador hizo 339. Saltarina le hizo con 15 habilidades 105 millones de daño. Cristal Dorado 112 y Crimson Fragger 83. Si se dan cuenta estas hormigas, miren, funciona muy bien. Ya que Saltarina está en estrella roja, obviamente va a hacer más daño. Pero su daño, miren, en estadísticas tiene más de 1000 de daño y tiene las T10 obviamente. Con T10 obviamente vas a hacer más daño. Sí, me falta a mí también llegar todavía a las T10. Ahorita lo que voy a hacer es unirme a esta agrupación de acá. Para que ustedes ya hayan visto cuánto hace daño Grim. Obviamente él se lleva siempre el top de la marmota, gente. Me voy a unir aquí. A ver si es que tenemos suerte y hacemos bastante daño. ¿Cómo estás? Juego 6-2. Dice, oye, ¿qué me recomiendas subir? ¿Carmesí 5 estrellas o la diente a 4 estrellas? Yo te diría que subas la muerte, diente a 4 estrellas, crack. Sube 4 estrellas. Dice, en la isla este lunes empieza la toma del árbol. No me queda claro cómo eligen el ganador. El que toma el primer día y el último día también es el importante. Si no lo tomas esos 2 días, ganan por puntos. Verás Maciel. El árbol, para definir el ganador de la isla, podríamos decir, es aquella alianza que toma el árbol hasta que termine la isla. Significa que si una alianza tomó por primera vez el árbol, se lleva las recompensas de tomar el árbol. Y si se deja quitar o ya no quiere el árbol, pues esa alianza no va a poder ganar. Ni siquiera la segunda ni la tercera. O si la primera alianza tomó 3 veces el árbol. No funciona así. La única forma de ganar la isla es que una alianza tenga el árbol hasta que termine el Lost Island. O sea, hasta que termine la isla. Una vez termina y si tu alianza tiene el árbol, esa alianza se lleva las recompensas y el ganador de la isla. Gracias a ti, crack. Gracias a todos, gente. Dice, oye Tony, ¿es bueno que Diente active 21 habilidades? Primera vez que me activa. Es muy bueno, crack. Realmente es muy raro que te active eso. Gracias, Eclipse. Verán, los que quieran esos restos de criaturas necesarios, ya los dejó Eclipse en el Discord. Gracias, crack, te lo agradezco. Tony, ayúdame, porfa. La hormiga es pay to win para arqueras. Ah, listo, Eduardo. Perdóname, crack. Se me pasó tu comentario. Sí. La hormiga que me dijiste es esta. Si no me equivoco, es esta hormiga de acá que me dijiste. Déjame ver, solo para corroborar si es que... Ah, es esta hormiga de aquí. Mirmecotipus. Sí, es esta hormiga que me dijiste de acá. Verás. Diente gigante y la hormiga de la muerte. ¿Qué cambio puede hacer? Verás. Yo he visto que esta hormiga, esta pay to win, lastimosamente no está funcionando mucho. Yo sé que es una hormiga pay to win y que le invertiste dinero y eso. Pero lo malo es que esta hormiga, algunos pay to win la están usando. Yo realmente no te podría dar muchos argumentos si es que es buena o mala. Pero si quieres, podemos decir, más experiencia o jugadores que están dejando de usar esta hormiga, puedes ver el canal de Reverengio, que es un jugador muy pay to win también. Él al inicio tenía esta hormiga con 4 estrellas, si no me equivoco, y él las quitó para mejorar otras hormigas. Entonces él dijo que tal vez, ya por ser melee, esta hormiga funciona muy bien, pero no es tan constante. No sé si tú veas en el tema del PvP, no está activando muchas habilidades. Obviamente cura y reduce daño, pero más bien no está muy estable. De ahí te diría que uses Acacia cornígera en vez de esta hormiga, si es que te ha salido. De ahí podrías usar Acacia cornígera en segunda línea o primera. De ahí iría Diente gigante y hormiga de la muerte. Podrías usarlas así. Pero esta hormiga, crack, créeme que aunque sea pay to win, hay unos que sí la usan y obviamente funciona bien. Pero otros más bien la están cambiando por otras hormigas. De ahí no te podría decir más que eso. Si es que te salió Acacia cornígera, podrías cambiarla por esta. O tal vez usar Diente y Acacia cornígera en segunda también. Podrías hacerlo así. Pero esta hormiga, a mí me han dicho que no es tan buena aunque sea pay to win, crack. Que no es muy buena. Lastimosamente.
¿Viste el daño de la Crystal sin tener estrellas? Aquí pueden ver, gente. Mi daño. Aquí hice 228. 14 habilidades, 62, gente. Nada más. ¿En qué orden pondrías a Diente Gigante, Coraza Dorada y Saltarina? Verás, Renzo. Diente Gigante. Pero me hablas para el PvP. Para el PvP te diría mejor que coloques Coraza Dorada en primera, segunda Diente Gigante y tercera Saltarina. Así sería mejor. Dice, ¿cómo se llama el otro canal que mencionaste? Se llama Reverenge. Tienen que, así escriban. Reverenge de Ants. Pongan así. Reverenge de Ants. Reverenge. Pongan así. Reverenge. Pero podemos decir que pueden mencionar así. Reverenge. Ponen Reverenge de Ants. Así lo buscan. Y le sale ese canal. Básicamente es un jugador muy pay to win. Ahorita él está probando hormigas. Y obviamente por ser un jugador fuerte, pues pueden ir a verlo, dice. Muchas gracias, bro. Si no es muy buena, dice. Si no es muy buena para el PvP, dice. Sí, crack, es lo malo. Esa hormiga más bien. Sí, aunque sea pay to win, gente. Decepciona un poco, lastimosamente. De ahí por eso es que Reverenge, en el canal que tiene él, dijo que es una hormiga mala, lastimosamente. Y la cambió por otra. Aunque sea pay to win, lastimosamente. Dice, ¿cuál es el mejor evento para comprar insectos? El mejor evento es el de los dados, gente. Cuando lanzan dados y camina la hormiga, ese es el mejor. Dice, es que es nuestra primera isla, dice. Y acordaron rotación del árbol los otros días. Entonces no sé quién, dice, no sé quién ganará ahí, dice. Ya veo Maciel. Verán, muchos jugadores se rotan el árbol. Por ejemplo, verán, en esta isla... Y en esta alianza que he estado y en las demás alianzas o en los demás Lost Island que he estado, este es el Lost Island más tranquilo que he llevado. ¿Por qué razón? Porque en este Lost Island, gente, obviamente hubo peleas con alianzas y eso, pero a la final se acordó de que todos vamos a rotar el árbol. Ninguno puso objeción, ninguno se quiso decir o se quiso hacer el más fuerte. Miren, todas las alianzas están conectadas al árbol. Solo están esperando hasta que el árbol desactive básicamente sus bonificaciones en el que hacen que el árbol esté muy fuerte. Y una vez se desactivan, se van tomando las alianzas del árbol y se van rotando. Eso sí, todavía toca ver que el líder nos diga quién se vaya a quedar con el árbol para que gane los Island. Pero por ahora todas las alianzas van a tomar el árbol. Y esta vez el primer, como les digo, el primer Lost Island que llevo muy tranquilo y que realmente nadie se ha peleado por cualquier cosa que no tiene sentido realmente. Aquí no ha habido ni siquiera traiciones, gente. Realmente hasta todos nos vamos a rotar las maravillas. Miren, toditos se están metiendo en todos los lados. En las maravillas de las otras zonas para desbloquear más recompensas. Podríamos decir, estos Lost Island, gente, hacen que tú puedas maximizar las recompensas y no te quedes atrás. Imagínense, todos están conectados, todos se están metiendo a todas las zonas de recurso y nadie se está peleando por nada. Todos estamos llevando podríamos decir, los Island de forma más tranquila. Yo me quise dar un descanso e irme a una zona más tranquila y realmente funcionó. Me di un gran descanso. Ahora estoy más preparado para ir al nuevo Lost Island, gente. Preparado para ir al nuevo Lost Island. Así que hay que estar con todo, gente. Tony, ¿qué servidor estás? Estoy en el servidor 166 actualmente. Dice, ¿crees que si pongo el despertar morado en diente me funcione mejor? Jordani, claro que sí. Con el morado funciona mejor. Muchos me han dicho. Por acá dice, si tengo diente gigante y saltarina, pero no tengo arqueada delgada, ¿qué puedo usar para sustituirla? Soy transportadoras. ¿Verdad? Si eres transportadoras, ¿tienes la bala? Astrea, puedes usar bala. Si es que no tienes la arqueada. La bala es muy buena porque también tiene las mismas probabilidades de activación que arqueada. Solo que en vez de vida da defensa. Por eso es que no se la usa mucho, perdón. Déjenme, voy a tomar un poquito de agüita. Y no me quedo seco. Déjenme, voy a unirme acá a Grim. Quiero ver más o menos cuánto le está activando la Golden. Me da curiosidad. Quiero ver más o menos. Miren por qué razón es pay to win. Miren esta skin del árbol. Esta skin del árbol se la conseguí en un evento igualmente. Y ya saben que estos tipos de skins son caras de sacar. Dice, yo veo Reverenge. Muy buenas, cracks. Es que Reverenge, crack. El tema es que tiene bastante dinero. Lastimosamente.
Vamos a ver, vamos a ver. Hijo, ya vino este jugador. Este jugador tiene T10, gente. Tiene T10, tiene coraza 4 estrellas, hormiga de la muerte 5 estrellas y saltarina 5 estrellas. Este jugador también se come el top. Dice Gamel Salve el Snoop Tony, es pro, dice. Ah, vienes de parte de Gamel Salve. Qué crack el Gamel. Dice, ¿ya te olvidaste en lo que juraste destruir? O sea, una ballena. ¿Cómo? ¿Ya te volviste en lo que juraste destruir? O sea, una ballena. ¿Cuándo he dicho que voy a destruir una ballena, gente? Eso sí, gente, en mis inicios yo decía que nunca iba a ser un pay to win, gente. Nunca iba a ser un pay to win. Pero ya saben, a veces la gente cambia. Hijo, esta vez hice más que mi anterior daño. Sí, gente. Este golpe hice más daño que mis anteriores. Por un millón le sobrepasé mi récord, gente. Mi mayor récord ha sido 236. Y en este caso hice 237. Solo 1.000.000 de daño más. Qué chiste. 16 habilidades esta Golden. Dios santo, si la tuviera con líder de colonia haría más daño. Uf. Bárbaro, bárbaro, gente. Bárbaro. Este reporte lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Y voy a destruir el anterior. Listo. Pero déjame ver cuánto hizo Grim. 296. ¿Y cuánto la activó? Ah, es que está cristal dorado, gente. Bárbara. Bárbaro. Es que él también tiene 1000 de daño. A mí me hace falta todavía para el 1000 de daño. Por acá dice, ¿Saltarina es buena para subirle estrellas? Saltarina más bien es buena para el PvE. O sea, para el PvP ya no se usa mucho. Aunque he estado viendo que Saltarina últimamente está activando buenas habilidades. No sé a ustedes qué les parece. Por eso en esta formación podremos ver de que Saltarina activa decente. Aquí más o menos no activa habilidades, pero a veces activa 15. Pero es en el tema del PvE, porque no hay nadie que le ataque y no pierda hormigas. Pero en el PvP sí difiere mucho. Coraza 4 estrellas, info de ese daño. A ver, déjame ver. Creo que era en este. Sí, en este es. Coraza 4 estrellas. 13 habilidades, 84 millones de daño por habilidad. 4 estrellas. Pero este jugador tiene las T10 ya. De ahí tiene, bueno, hormiga de la muerte. Lastimosamente no le activó habilidades, solo 3. Uy, muy bajo. Esto está muy bajo, gente. Estamos viendo. Últimamente veo que hormiga de la muerte no activa mucho. O sea, dependes mucho de la suerte si es que te activa bastantes habilidades. Y eso que está 5 estrellas ya. Y solo 3 habilidades. Ah. Ya. Y Saltarina 14. Bueno, Saltarina no defrauda. Pero este jugador todavía, ¿cuánto de daño tiene? Todavía no llega a los 1000 de daño, pero ya está cerca, está en 940 de daño. Hizo 223. Me quiere quitar el top de... me quiere quitar mi lugar en Marmota. Estoy en cuarto lugar ahorita. Espero no me logre... Está el top de abajo. Yo hice 237 y él 223. Me quiere quitar el top, gente. Veamos, que es que tiene mala suerte que no me quite. Dice, punta de lanza carmesí es buena para subir estrella. Sí, crack, punta de lanza carmesí es buena. Ahí la pueden ver, gente. Ahorita más o menos vamos a ver si es que puedo hacer un poco más de daño. Ya mi máximo de daño ha sido hasta ahorita el 237. Lo máximo que he hecho ya. Esta marmota. Esperemos a suerte si es que me sale otra golden. Si es que me sale otra golden, ya en la próxima marmota haré más daño. Por ahora, hasta que consiga también las T10, haré un poco más de daño. Porque con las T10, gente, sí se potencia el daño de sus formaciones. No sé si ustedes más o menos puedan comparar. Tus T9 con T10 se hace bastante diferencia. Puedes subir hasta 20 más, ponemos 20 millones más de daño con las T10. Y si es que te activan bastantes habilidades también. Ahorita más o menos voy a ver qué tanto puedo activar. Por ejemplo... Green Samurai activó 339, ha sido hasta el máximo que he hecho ahorita. Entonces vamos a probar suerte. Vamos a probar suerte. Nada más. Es lo único que queda. Probar suerte.
Como les digo, yo no me centro mucho en subir daño a mis transportadoras. Yo más estoy enfocado en subirles vidas para estar fuerte en el PvE. ¿Qué digo en el PvE? En el PvP. En el PvE no me centro mucho. En el PvE sí necesitas tener las hormigas adecuadas para hacer más daño. Y sobre todo tener bastante daño en tus formaciones. Entonces dependes mucho de ello. Por ahora el tema de las formaciones sí depende de tus hormigas también. Por ejemplo, si tuvieran acechadora, potencia mucho la última línea. Por eso es que ustedes pueden ver que Chinche siempre está activando habilidades y haciendo buen daño. Por el tema de que tengo acechadora. Si yo quitara esta hormiga, gente, y le coloco otra hormiga, se reduce el daño que hace la última fila. Eso es notorio. Y lo van a ver ustedes. Dice Astria, dice, gracias por resolverme las dudas, Tony. Gracias de ti, Astria. Cualquier duda que tengan, gente, aquí estamos para ayudarles. Obviamente, no es que yo sepa todo de ANS. Obviamente, tengo algunos vacíos porque, por ejemplo, si me preguntan en arqueras, yo les voy a responder con las formaciones que yo he visto en otros jugadores, pero no en mi experiencia, porque yo no soy arqueras, yo soy más transportadoras. Dice, gracias por la tabla con la información en el Discord. Dale las gracias a... ¿quién? Creo que te pasó Eclipse. Es que es un crack Eclipse. Te agradezco, crack. Ah, activo la fresa. Cierto, tienes razón. Voy a activarla. Se me está olvidando activar la fresa. Lastimosamente, como no se llenan las agrupaciones rápido, se me llenan rápido las... se me terminan rápido las frambuesas. Pero ahorita, ¿en qué top voy de servidor versus servidor? Ah, Matt hizo más. Él está en top 1. Yo estoy top 9. 3.22. Vamos a esperar suerte, gente. Vamos a esperar suerte. Nada más. Toca esperar suerte. Aquí es esperar suerte y ver. 194 hice aquí. Listo, 194. Es que no activó esta vez Chinches mucho. Listo, Chinches. No me activó tanto. Pero hay que esperar suerte. Dice, acechador es buena. Pensé que era mala. Dice, si me sale acechadora, pero tengo... dale a... Sí, es muy buena para el PvE. Eso sí. Dice, tengo 4 hormigas, diente gigante, hormiga de la muerte, Wise Berserker y punta de lanza carmesí. ¿Cómo armarías esa formación para el PvP? Yo te diría, verás, diente gigante en primera línea, hormiga de la muerte en segunda y Wise Berserker en tercera. Pero si estás viendo que no te activa muerte, más bien cambias muerte por punta de lanza carmesí. Y quedaría diente, punta de lanza carmesí, Wise Berserker. Así quedaría. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, me gustaría que hagas un video explicativo de las formaciones con algunas hormigas iniciales no pay to win. Verán, eso estoy planeando más adelante hacer. Ya hice la tier list de las mejores hormigas, tanto pay to win como de la isla. Ahora lo que voy a hacer es las tier list para el PvP y PvE. Pero me estoy tardando un poco más porque ahorita estoy recopilando todita la información. Es que a mí me gusta hacer las informaciones en base a hechos y pruebas. Entonces ahorita en base más o menos a 2000 reportes que tengo de todas las formaciones en diferentes daños, se hace más o menos una pequeña estadística para ver obviamente las hormigas populares y además de las populares ver cuáles son más estables para el PvP y PvE. Y además de eso hacer esas formaciones a aquellos jugadores que todavía no han ido a la isla y para aquellos jugadores que ya están en la isla y quieren conseguir nuevas formaciones. Entonces todo es un proceso, solo denme un poco más de tiempo y recopilo toda esa información. A mí me gusta hacer siempre así en base a hechos. Dice, hola Tony, ¿qué puedo usar? ¿Alguna hormiga para marmota que no sea delgada? Que la tengo a 2 estrellas. Y además que no tengo estrella y que no tienen estrellas. Verás, Sergey, yo te recomendaría usar saltarina, coraza dorada con las hormigas que tienes. Saltarina, coraza dorada. Serían las mejores para el PvE en el tema de la marmota. Dice Tony, creo que voy a borrar de Ants. ¿Pero por qué vas a borrar de Ants, empanada quemada? Dice, me retiro Tony. Mañana termino de ver tu video. Dice, buenas noches a todos, crack. Muchas gracias, Marco. Cuídate y que descanses, crack. Por acá dice... tranquilos, no se quejen con empanada quemada. Tranquilos. Dice, estamos esperando el video entonces. Dice, ya me vi tu top tier list. Ah, ya veo Walter, perfecto. Solo espérame un poquito más y vamos con todo. Verán, gente, les voy a banear a estas gentes que están peleándose aquí. No se peleen, no se peleen. Si no se ganan un ban, verán. Por acá dice Tony. Hola Tony, dice. ¿Qué hormigas crees que sean las más sobrevaloradas? ¿Y cuál la más infravalorada en tu opinión?
sobrevaloradas. No te podría decir porque en este juego rápidamente te das cuenta qué hormigas son buenas y qué hormigas no son. O sea, no te podría decir que... no se podría decir que hay hormigas sobrevaloradas o infravaloradas realmente. No te podría decir. Solo te podría decir de las hormigas que no se usan que sí se infravaloran. Por ejemplo, hormiga Predator, no hay muchos reportes de esa hormiga y por ende muchos no la usan y por no usarla mucho ven que no activa muchas habilidades, se la infravalora y no se la usa. Podría decirte en el tema de devoradora de hojas, igualmente con esta hormiga que se llama... ¿Cómo se llama esta hormiga? Me olvidé esta hormiga, ¿cómo se llamaba? Es guardiana. La azabache igualmente. Azabache no usan las guardianas mucho. Igualmente puede ser que esté infravalorada. Realmente no te podría decir mucha opinión. Solo de estas dos hormigas porque no se usan mucho. De ahí sobrevaloradas no te podría decir. De ahí sobrevaloradas no hay. Es que básicamente las hormigas por sí solas demuestran si son buenas o malas, gente. Por sí solas. Solo por decirte que predadora porque no se usa mucho y no activa muchas habilidades dicen que es mala. De ahí hormigas azabache igualmente tienen la misma opinión. De esas dos hormigas te podría decir. Dice, hola Tony, ¿qué hormigas me recomiendas para llevar con las guardianas? Con guardianas devoradora de hojas si has ido a la isla. También puedes usar Crimson Fragger, diente gigante, saltarina. Esas hormigas. Esas serían las mejores en guardianas también. A menos de que no seas pay to win. Dice, saltarina debería ponerle estrellas. Yo te diría que no le pongas estrellas. Patrón, me voy a descansar, nos vemos. Cuídate, Valverde. Gracias por el apoyo, crack. Y cuídate. Dice, ¿qué pasó con la diente y la acechadora oscura? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No te preocupes, empanada quemada. Tranquilo, tranquilo, crack. Ok, gracias, Tony. Gracias, Candido. Gracias por estar aquí. Dice, ya la Rubí también es mala. Bueno, Rubí sí de por sí, crack, es mala. Eso sí. Dice Mari, dice, bueno, Tony, me despido. Tengas una linda noche. Ya tengo sueño. Cuídate, Mari. Gracias por el apoyo. Cuídate y que descanses. A ver, déjame ver. Oye, este jugador, ¿por qué se pasa de marmota a marmota? Está cambiando en las marmotas, gente. Me voy a meter a esta marmota de acá. Me imagino que cambiándose de marmotas cree que tal vez le dé mejores probabilidades. ¿Podría ser? Interesante. Por acá dice, ¿la marabunta sirve? Es regular, te podría decir. Mejor usa otras hormigas. Cortadora de hojas la tienes en tu formación si es que activa bastantes habilidades. Exacto. Dice, oye Tony, ¿probaste usar el insecto, la mosca como insecto ayudante? Todavía no, porque no la he subido todavía. No la he subido todavía. Dice 300k de insectos y puedo subir mi insecto al 11. Muy buena, crack. Ya lo vas a subir a 11 estrellas. Muy buena, crack. Solo toca esperar nomás esos 300k. ¿Cómo dice, ¿cuándo despertar se necesitan para comprar el despertar morado? Para el morado necesitas, a ver, para el verde es un despertar. Para el azul es otro despertar, serían 2. Y para el morado sería otro despertar, serían 3. 3 despertares en total. Dice, ¿cuántos ataques te faltan? Estoy esperando la conversión. Ah, dale, crack. Son 20 de ataques, crack. Ahorita voy... Me faltan 5. 5 ataques y vamos con todo, gente. Esperen un ratito. Realmente tardo mucho porque no se llenan las agrupaciones, lastimosamente. Si llenaran, gente, sería mucho más fácil. Dice, estoy diciendo qué pasó, que no ibas a intercambiar las estrellas. Sí, las voy a intercambiar, pero necesito hacer primero los ataques. Por ahora, porque acechadora creo que va a bajar un poco su daño si le quito estrellas. Dice, yo creo cambia de marmota en marmota para no esperar 5 minutos de agrupamiento. ¿Seguro, Candido? ¿Cómo para no esperar los 5 minutos? Porque a la final, si es que nadie se une a él, tienes que esperar los 5. Y si haces la agrupación solo y nadie se une, igualmente tienes que esperar los 5 minutos. Entonces, no tiene sentido.
Dice Tony, me rindo. En Dance, mi reina me dejó en 0 recursos todos y me pide muchas cosas, no puedo. Es que verás, empanada quemada, tienes que entender que este juego necesitas mucho de progresión y estrategia. Si quieres crecer rápido, te recomiendo crearte granjas. Con eso vas a subir muy rápido. Dice, ¿cuáles son las mejores guardianas que no sean de la isla ni pay to win? La única, yo te puedo decir, es la única porque las demás son realmente malas. La única buena es la Mirme, te puedo decir. La única buena de las guardianas. La general guardiana. Ah, no, y también Cáncer Negro también es buena. Sí, sí, te voy a decir. Cáncer Negro y Mirme son buenas. General Guardiana es mala, gente. General Guardiana es mala. Cáncer Negro y Mirme son buenas. Cáncer Negro y Mirme son buenas. Y esas dos hormigas son buenas. Muy buenas, muy buenas. Tenemos, faltan 12 segundos todavía. La Dusky es buena para marmota. Sí, la Dusky Looker sí. O sea, la acechadora oscura sí. Tony, ¿podrías ver la habilidad de ayuda del insecto morado, el universal? Gracias. Si no me equivoco, ese da más daño de habilidad. Te podría ayudar en la marmota también. Sí, 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 sí. A ver, este de aquí. Pero me dijiste ver la habilidad que tiene. Por ejemplo, cuando le pongas a ayudar, daño de habilidad de un equipo aleatorio de nuestro lado va a ser 5% en 11 estrellas. Hijo, en 11 estrellas 5%. Es muy poquito, gente. 5% más de daño de habilidad. Bueno, sí se podría haber reflejado, pero es un 5% más. Interesante, interesante. Interesante, gente. Solo 5% más de daño de habilidad. Pero lo que pasa es que este daño va a ser aleatorio. 214. ¿A qué me refiero con aleatorio? Significa que si tú tuvieras, por ejemplo, esa hormiga, ¿qué digo esa hormiga? Ese insecto de ayudante, bien puede dar ese daño de habilidad a esta línea, a esta o a la tercera. O sea, es aleatorio. Puede dar a la primera, segunda o tercera, cualquiera de las tres. Qué sé yo, en un ataque justo le dio a la primera. Y en otro ataque le dio a la tercera. O en otro ataque le dio a la segunda. Así sucesivamente. No es constante porque al final es aleatorio, dice el daño. Dice, yo estuve probando y noté diferencia, no mucha, pero sí noté. Ah, ya veo, Ariel. Por acá dice, yo también, por acá dice, Tony, ¿cuánto te falta para las T10? Me faltas para las T10, me falta 4%. Yo diría, a ver, unas 3 semanas. Yo diría 3 semanas ya saco las T10. En 3 semanas. O en 2. 2 o 3 semanas, gente. En una, 2. Sí, en unas hasta 3 semanas también para asegurar. Porque puede que me gaste todos los restos de criatura aquí en esta evolución. Porque ya de por sí está pidiendo demasiado ya. En nivel 12 ya te pide 8830 de restos de criatura. Y ya para sacar las T10 te pide 58.000 de una sola. Entonces, tal vez me tome 3 semanas. Pero vamos a ver. Puede ser que me tome 2 nomás. Tocará ver, gente. Unas 2 o 3 semanas aproximadamente, podría decirles. Por eso les digo, para el Barrenland ya estaría desbloqueando las T10. Para el Barrenland, para ir a la nueva zona. Dice, eso, empanada quemada. Dice, no me rindo, lo hago por Tony. No lo hagas por mí, hazlo por ti, crack. Porque a la final, si lo haces con constancia y todo, crack, créeme que vas a ser fuerte. Tienes que darle con todo, crack. No te rindas nada más. Me voy a agruparme acá. Voy a agruparme acá, en este de acá. No están haciendo agrupaciones, así que yo me voy a hacer una agrupación. Voy a hacer agrupaciones. Dice, yo tengo para un año más para las T10. Puf, Eclipse. Sí, tardas mucho para las T10. Pero vale la pena cuando las consigues. Eso sí, es un largo camino. Dice Tony, tengo subidas carmesí 3 estrellas, arqueada delgada 2 estrellas y saltarina 2 estrellas, diente a 3 estrellas y chinche 1 estrellas. ¿Cuáles me recomiendas para transportadoras? Sin dudar, chinches asesinas. La siguiente sería diente y la tercera sería Crimson Fragger, crack. Esas 3 hormigas. Dice, y las que me sobran las mato, solo quito las estrellas. Las que sobren, crack, no las mates, solo quita las estrellas nada más. Dice que use Mirme, Diente y GG. Esas son buenas para pay to win, para free to play en Guardianas más bien.
Mil mediante y GG para free to play va bien. Dice, aún sigo esperando la reina 30. Dice, uff, todavía nos falta un montón para ello, crack. Dice, en la isla me salió 2 golden, por eso me estoy pasando a transportadoras. Ah, ya veo, crack. Te salió la golden, buenarda. Pero yo te diría que te pasaras a transportadoras si en el caso de que tuvieras para subir ya estrella roja. Por caso extremo ya. Dice, ¿celebrarás comprando otro insecto cuando llegas tus T10? ¿Qué vas, Kirkin? Tengo monedas de hormigas, gente. Ya saben que yo gané un evento en el cual, gracias a su apoyo, tuvo bastante vistas ese video. Y gané el primer lugar de las monedas de hormigas. Ahorita estoy esperando a un evento que tal vez venga el de dados. El próximo tal vez puede que venga el de los dados. Y ofrezcan el emperador. Si ofrecen el emperador, me saco el emperador, gente. Con estas monedas de hormigas. Y voy a hacer video más o menos. ¿Cuánto de dinero cuesta sacarse un insecto de segunda generación? Que está a mitad de precio. Para que ustedes más o menos, si quieren sacarse la Devil Floor, también puedan hacerlo. O tal vez un insecto de la segunda generación. Si es que quieren sacárselo, ¿no? Obviamente. Listo. Dice, ¿por qué no subes tu avispa a 11 estrellas? Porque no tengo los insectos suficientes. No tengo los insectos suficientes. Ahorita lo que estoy esperando es que me salga, que logre salir el evento para sacarme el emperador, subir al emperador a 9 estrellas y con el emperador subirlo con este insecto de acá, verán. Lo que tengo planeado es esto. Tengo estos insectos en total. Tengo este de 7, 6, 6, 4, 4, 3, 2, 2. Estos insectos me van a ayudar para subir al emperador a 9 estrellas y sacrificar este Atlas para subirlo a 10 al emperador y tener el avispón a 9 y el emperador a 10 estrellas. Así es lo que voy a hacer. ¿Cómo estás, Justin? Bienvenido, crack. Gracias por el apoyo. Dice, estamos igual, Tony. Dice, yo saco en 3 semanas máximo las T10 arqueras. Ya veo, Andrés. Muy buena, crack. Más o menos haciendo el cálculo es más o menos eso. Dice, ¿se puede sacar un insecto con $150? Va a depender también de la suerte también. Tony, nadie le importa. Yo te sigo. Gracias, empanada camada. Gracias por tu apoyo. Dice, Tony, ¿cuál es la forma más barata de sacarle el avispón y cuánto costaría? La forma más barata es conseguirte y sacar los paquetes diarios que cuestan, si no me equivoco, hay uno de $1, luego uno de 5, de 10 y de 20. Y otro de 40, de 50 es, así más o menos. Tendrías que ir comprando el de $1, 5 y el de 20. Entonces comprando esos 3 o 4 paquetes diarios hasta que más o menos veas que se esté terminando el evento. Si tú ves que con esos paquetes que has comprado durante los primeros días del evento ya estás casi por completar, solo hace falta que compres lo necesario y no gastas de más, porque hay jugadores que el primer día se sacan el insecto y eso les cuesta $500 segurito el primer día. Entonces tendrías que esperarte un poquito más. Ahorita, gente, va a salir la nueva generación de insectos especiales, entonces hay que esperar un poquito si es que quieres sacarte otro universal más fuerte que la avispa. Me imagino que van a añadir otro universal más fuerte. Tony, de un insecto de 8 estrellas a 9 hay diferencia en cuanto a hacer daño. Claro que sí, crack. Hay muchísima diferencia. Es el daño de habilidad que le subes en 9 estrellas. Tony, yo creo que sacar nuevos insectos pay to win es fijo. Claro que sí, Andrés. Eso sí es sin dudar. ¿Por qué razón? Porque ya salió un insecto nuevo pay to win en Guardianas. Y cuando sucede eso significa que ya viene la nueva generación. La nueva generación es este insecto. ¿Dónde está el del Guardianas? Este es el nuevo. Ah, no, sí, este es el nuevo, ¿verdad? Y sí, este es el nuevo de Guardianas. Este es de la nueva generación. Por ejemplo, van a lanzar este de Guardianas y luego viene uno de transportadoras. Y luego el de transportadoras. A ver, espérame. A ver. ¿Cuántas de Guardianas hay? Déjame hacer esto, a ver, hay uno de Guardianas, 2 de Guardianas, 3, ya hay 3 de Guardianas. En transportadoras hay 1, 2, sí, faltaría el tercero, básicamente. Faltaría el tercero de Guardianas, porque en Universales también falta el tercero en Universales. En Arqueras, gente,
hay un arquero, 2 arqueros. También falta el tercero de arquero. Sí, se viene la nueva generación. Ya hay 3 guardianas. Hay 3 insectos en guardianas. Eso significa que se viene el tercer insecto en transportadoras, el tercer insecto en arqueras, el tercer insecto universales. Así que tienen que estar atentos. Tony, ¿cuántas estrellas debe tener el insecto para ponerle otro de ayudante? Lo tengo en 10 estrellas y con 7 estrellas. Tony, ¿cuántas estrellas debe tener el insecto para ponerle? Verás, el insecto base debe tener 8 estrellas. Y el que le vaya a ayudar también 8 estrellas. O sea, básicamente el que va a ser ayudado y el que va a ayudar, los dos deben tener más de 8 estrellas. 8 estrellas. Tope. Tony, ando en una cuenta secundaria en la que me hice transportadoras y ya saqué las T9. Estoy en el servidor 821 y mi escorpión lo estoy intentando subir a 11 estrellas. Muy buena, crack. Muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena, crack. Eso es lo que hay que esperar, gente. Ahorita, en tema de universales y eso. Sí, ahorita falta la nueva generación. Ya salió, este es el nuevo insecto de la generación que ya salió nuevita. Entonces van a seguir saliendo las nuevas generaciones. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque significa que salen nuevas transportadoras, nuevas arqueras y eso. Y ahí es God. Dice, ¿me recomiendas mejorar insecto 8 estrellas con uno de 7 estrellas o los dos de 8 estrellas? Yo a lo personal, gente, yo lo hago con el 45% de probabilidad. En tu caso, con el de 7 estrellas. Te ayuda muchísimo. Dice, en la principal ando inactivísimo. Ah, ya veo, Justin. Pero la ventaja es que en tu principal ya pasaste por los errores que ya sabes que no debes cometer. Entonces en tu secundaria irás mucho mejor. En este caso, gente, cierto, estaba haciendo las agrupaciones. Me estaba olvidando. Me voy a ir a donde Grim Samurai porque él ya está haciendo la agrupación. Voy a meter aquí rápido. Espero que no termine. Listo. Me voy a unir. Listo. Voy a hacer esta y esta. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le queda? 4 minutos. Entonces termino esto y voy con este. ¿Cuántos ataques me queda? Me quedan 3 ataques todavía. Si hago este ataque me quedarían 2 y el próximo 1. Entonces falta un poquito, gente. Falta un poquito. ¿Será que habrá más colaboraciones como los de Godzilla? Andrés, yo te diría que sí. Sí que sí. Solo que yo diría que de aquí en adelante se la van a pensar en los temas de las colaboraciones. Porque Godzilla sí es como un insecto exclusivo que ya no va a salir. Y es como que va fuera del contexto del juego, ¿no? Dice, yo subí mi principal, mi flor diablo a 10 estrellas con la probabilidad del 20%. Y subió, muy buena. Y lo hice de broma, en serio, Justin, muy buena, crack. Es que a veces es tener mucha suerte. Candido dice, buen directo, dice, saludos, crack. Muchas gracias, Candido, por tu apoyo. Realmente les agradezco a todos. Y la única forma de que me pueden ayudar un montón, gente, es compartiendo el directo y dejando su poderoso like. Con eso créanme, gente, que me ayuda un montón para que se posicione mejor los videos. A ver, en estos 3 ataques. Bueno, este es del cangrejo. Este es el primer ataque, 215. Y esto. Muy bárbaro, gente. Golden Crystal siempre está activando más de 10 habilidades. 10 habilidades por delante. Barbaridad. 237. Esperemos la suerte. Tal vez nos sale una suerte, gente. Tony, ¿crees que saque un buen precio si vendiera la principal? Verás, crack. Justin, yo para serte sincero, si tú quieres vender tu cuenta, podríamos decir, con un precio así alto, no la vas a poder vender. Por lo general, cuentas que se hayan invertido más de $1000 son difíciles de vender por el tema de que no todos tienen la disponibilidad de gastarse $1000. Lo que se hace comúnmente es bajarle el precio a la mitad de lo que has invertido en la cuenta. Por ejemplo, si tú invertiste unos $1000 en tu cuenta, la vendes en 500. O si invertiste $500, la vendes en 250. Es lo único, porque a menos de que tengas a alguien que te asegure que te la va a comprar, puedes hacerlo. Pero de ahí es complicado. Es complicado, créeme. Tony, yo ataco con un escarabajo nivel 16. Y elegí la unidad más débil por error y perdí. Puf, crack. Ya veo para nada quemada. Dice, estaba pensando en $200, ¿será?
Dime cuánto has invertido en esa cuenta. ¿Cuánto has invertido en esa cuenta? Más o menos para decirte una noción. O por ejemplo, más o menos para que recuperes lo que has invertido en la cuenta, nada más. Por ejemplo, si sacaste un insecto con $200, la puedes vender en 200. No hay problema. Si es que la cuenta es buena y tiene buenas estadísticas y un buen insecto pay to win, te la compran en 200 fácil. Sí, te la compran en 200 fácil. Con un insecto pay to win. ¿Cuándo sale el 9x10? El 9x10 tal vez estará saliendo dentro de 2 semanas. Tal vez, yo diría así. Tal vez. Porque eso significa que yo estaría saliendo de esta isla y a ver, en 10 días yo salgo de esta isla. Y dentro de otra semana más estaría empezando el Barren Land. Entonces yo diría que empezando el Barren Land sacarían otra vez el 9x10. Tal vez, diría yo. Solo saqué la flor y ni sé cuánto gasté, dice. Fue un regalo de un amigo full pay to win. Ah, ya veo, Justin. En ese caso, sí. Fácil la vendes en 200, crack. Sí. Fácil la vendes en 200. Veamos si es que no me quitaron el top 4. Ya bajé a top 5. Les dije, gente. Anko Samurai me quitó el top 4. No puede ser. Pero con esta marmota, gente, ya desbloqueó la skin de la marmota. Al fin. Era de haber desbloqueado la skin, la anterior marmota. Solo por 5 fragmentos me quedé por desbloquear, gente. Tengo 95. Solo por 5 fragmentos me faltó. Ahorita sí ya... terminando esta marmota ya me dan otros 10 fragmentos si es que quedo fuera del top 5. Y si quedo dentro del top 5 creo que me dan 15. Déjame ver ese dato. Si quedo del 4 al 5 sí me dan 15. Pero si quedo fuera del 5 ya me dan 10. Y ahí a partir del top 6 en adelante te dan 10. Del 11 al 20 te dan 5. Entonces, bueno, de aseguradísimo ya saco la skin de la marmota ya. Dice Tony, ¿qué pasó con la persona que estaba regalando su cuenta? Aún sigo esperando. Pero Michal, yo te dije que me escribas, crack. Y hasta yo ya me había olvidado. Sí la está ofreciendo, crack. Si es que la quieras, presióname, crack, porque a veces me olvido. Dice, es que la quiero vender porque me estoy centrando en otro juego, dice. Y pues dejé muy abandonada mi cuenta. Ya veo, Justin. Si te estás centrando en otro juego, puedes venderla, crack. Eso sí. Solo ten cuidado de aquellos jugadores que puedan filtrar información de tu cuenta. Porque si, por decirte, si alguien quiere hacerte la maldad, pueden pasar la ID de tu cuenta a un desarrollador o a algún mod del Discord. Y le pueden decir de que esta cuenta se está vendiendo. Y corroboran la información y la publicación y toman screenshot y todo. Y te pueden banear la cuenta. Así que hay que tener cuidado a quienes quieran vender las cuentas, gente. Dice Tony, yo subo mis insectos al 100%. ¿Estoy bien o puedo arriesgarme a subirlo al 45%? Tengo una mantis al 9 y otra al 8. Verás, crack, es que todo va a depender mucho de que no seas muy cardíaco. Porque obviamente tienes dos escenarios, ¿no? Una en el que lo subas y gracias a que lo subas tu mantis ya sube al 10 y te quedas feliz. Y otra que tienes que esperarte otro tiempo más a que asegures el 100%. Yo por lo general siempre me arriesgo. Yo soy el que dice que el que arriesga en grande pues gana en grande. Entonces va a depender de ti. Yo lo que sé aconsejar es que hagan al 100%. Porque ustedes no soy yo. Porque a ustedes básicamente les va a costar muchísimo subir. Y yo les diría que suban con el 100 más bien. Con el 100. Para que no se vayan a decepcionar después. Dice, bueno, Tony, adiós. Cuídate, empanada quemada. Dice, me despido, Tony. Bueno, cuídate. Te mando un saludo. Adiós, chao. Cuídate, crack. Cuídate. Y gracias por el apoyo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. A ver, voy a hacer una agrupación. Rapidita. Creo que alguien estaba haciendo una agrupación, no. Por estar conversando me faltó unirme al otro jugador, gente. Pero déjenme ver cuántas agrupaciones faltan. Ya me faltan 2. Unos 10 minutos, gente. Solo esperen 10 minutitos y ya hacemos la conversión. Ahorita voy a hacer la conversión porque necesito la dienta 4 estrellas ya. Por acá dice, lo estaré pensando, pero también tengo la opción B, que es regalársela a un amigo. Que apenas comienza, pero tengo miedo que me arruine todo mi esfuerzo. Trata de enseñarle qué es lo que debe hacer. Una vez le enseñes lo básico y lo que debe hacer, no hay problema. A la final... es tema de que la cuenta no quede perdida. Y si quieres más o menos mantenerla,
ten vinculada con un Facebook esa cuenta y dale con un correo a tu amigo. Entonces así no la pierdes. De vez en cuando entras y ves el progreso como va y le dices, mira, estás haciendo mal esto, trata de hacer así. Y al final tu amigo va a aprender y lo va a hacer de la mejor manera. Puedes irle guiando, porque si quieres dejarle a alguien es complicado también. Por ahora más o menos hay que ver esa parte, gente. Te falta pocos ataques, por ahora. Ahorita en el tema del PvP, déjenme ver en la mina. Hijo, me he sacado de la mina y ni siquiera he entrado. A ver, voy a atacar a este que tiene 3000 de cristales. Listo, le gané. Voy a la tienda y voy a intercambiar por esto. Por esto. Y déjame ver qué tan fuerte era el otro jugador, porque no me costó vencerlo. Este jugador era transportadores igual. Pero él llevaba enjuta rubí. No sé por qué este jugador está mejorando enjuta. Miren, yo por... No es por malo y decirles así. De por sí enjuta rubí es mala. De por sí, gente. Miren. Habilidades utilizadas 4. Muertes por habilidades 0. Y curación hizo 3900 de curación. Solo curó 3900. Bueno, la acechadora diría que está bien en segunda línea. Y Crimson Fragile. Pero este jugador... es que no tiene... Tiene el escorpión 8 estrellas. Listo. Pero es raro ver jugadores con 8 estrellas. No es muy fuerte. Dice, pero mi cuenta es por Google Play. Dice Google Play Juegos. ¿Todavía se puede? Claro que sí, Justin. Claro que sí. Tony, ¿qué es mejor? ¿Diente Acacia Muerte o Acacia Crimson y Muerte para PvP y PvE? Diente Acacia Muerte o Acacia Crimson y Muerte. Acacia Crimson y Muerte sería muy bueno para las dos cosas que me dices. Pero en Diente Acacia y Muerte es mejor para PvP. Diente Acacia y Muerte es mejor para PvP. ¿Cómo estás, Edward? Muchas gracias por acompañarnos. Dice, me voy a quedar dormida viéndote, dice. Dice, aún estás en Identity. Se nota que te estás durmiendo, que te estás durmiendo. Tranquila. Déjame. Ya mismo. Espérate. No había notado, tiene una formación con T10. Qué raro que este jugador sin insecto 8 todavía no tenga un insecto a 9 estrellas. Es raro eso, gente. Dale, Eric. Dice, iré a descansar, éxito en esas T10. Gracias, Eric, igualmente para ti. Lo bueno es que con 10 meses de las T10 transportador. Exacto, crack. Dice, hoy por fin alcancé las 9 estrellas. Le hice 200 millones. Soy feliz. Muy buena, Eduardo. Felicidades, crack. Dice, el juego de monstruos. Exacto, Edward. Es que el tema... locura, gente. Esto me sorprendió. Ya tengo una línea de T10. Qué loco. Me imagino que... ¿Cómo haría este jugador? ¿Le invertiría dinero para llegar a esto? No creo que... Obviamente es free to play porque todavía no tiene un insecto a 9 estrellas. Qué loco. Por acá dice Jordani. ¿Cómo estás, empanada? Tony volví, dice. Bienvenido de nuevo, crack. Dice Tony. Soy transportador. ¿Qué me recomiendas mejorar? ¿Atlas 9 estrellas o Escorpión 9 estrellas? Yo te diría el Escorpión, crack. El Escorpión, sin dudar. E de 4 versus 1. Ya veo, Edward. ¿En serio? Me imagino que está luchando durísimo, Edward. Es que Edward, gente, ahorita se está haciendo una cuenta muy chetada. Y más adelante vamos a poder hacer unos pequeños análisis con las hormigas de Edward. Créanme, gente. Esa cuenta que está subiendo ahorita y está consiguiendo buenas hormigas va a ser muy fuerte. Ay, me había olvidado de reclamar esta recompensa. Déjenme reclamo esto. Y voy a abrir 2 huevos de la isla. Más bien no abrirlos, convertirlos en huevos de la isla. Listo. Ay, me dieron recompensas, listo. Esto por lo general yo no los intercambio por huevos de la isla. Ya tengo 252 huevos supremos, gente. Me voy a ahorrarlos, voy a seguir ahorrando. Antonio Luna, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Vas a crear otra alianza para la próxima isla? Voy a crear una alianza para la próxima zona, crack. Sí, para la próxima zona sí voy a crear.
¿Alguien está haciendo una agrupación? ¿A este jugador dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Este ya está por terminar la agrupación. Me meto. Listo. Justito, con 20 segundos antes. Dice... Tony, ¿qué trabajo tienes? Yo trabajo como programador, gente. Yo trabajo como programador. Por acá dice, en Best Lore, el loquito de Ishiwaka ya compró el paquete de bestias. Ese será el primero en el Insecto 9. ¿Tú qué dices, Tony? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Pero me da ganas de comprarme también en Best Lore un paquete, crack. Porque de forma inicial eso te va a ayudar a posicionar a los jugadores también. Y si es que tal vez a la alianza que tenemos al lado nos hacen guerra, también empezar a darles pelea. 209 y 181. Ya creo que hice todos mis ataques. Déjenme ver, gente. Sí, hice todos mis ataques. Ahora voy a hacer el tema de la conversión de las estrellas. Para que estén atentos. A ver, verán. Tengo insecto 8 estrellas y hago 140 millones de daños. Con el insecto 9 estrellas, ¿cuánto subirá mi daño? De 140, gente, fácil subes a 170. Con un insecto de 9 estrellas. Fácil a 170. Tony, ¿dónde me hago miembro? Cierto, para explicar, los miembros del canal ya saben que participan por un sorteo de un paquete de insectos mensual. Para aquellos que quieran hacerse miembros del canal, déjenme ahorita busco eso, ¿ya? Déjenme un ratito, a ver, membresías, comunidad, me voy por acá, espérenme un ratito. Tengo un link para que se puedan hacer miembros, gente, espérenme un ratito, listo. Para los que se quieran hacer miembros, ¿vale? Listo, ahí está. Con ese link pueden hacerse miembros, gente. Perfecto. Así. Voy a quitar las estrellas. No quitar, voy a intercambiar estrellas. Ahora verán, ¿cómo se hace esto? Para hacer la conversión de estrellas tienen que quitar las hormigas de las formaciones. Por ejemplo, yo voy a hacer diente gigante y acechadora oscura. Ahora, te vas a la acechadora oscura. Hijo, ya las quité. Acá está. Te vas a acechadora oscura y le das en el icono que tiene como 4 piecitas que dice más funciones. Le das ahí. Y dentro de esas más funciones vas a ver 3 iconos. Uno tienes para matar la hormiga. Otro para quitarle las estrellas, que esa es otra función. Esta se hacía antes porque no había el sistema de conversión. Lo que pasa es que si haces de quitar estrellas, pierdes la experiencia de la hormiga. Básicamente toda la experiencia que te costó para subir a 4 estrellas la pierdes. No te devuelven la experiencia. Y en el tema de la conversión de estrellas, ayuda de mejor manera. ¿Por qué razón? Porque hace que te intercambies las estrellas. Y hace que la experiencia de esas hormigas se intercambien igual y no pierdes experiencia. Y eso es muy bueno. Dice Tony, en mi server una vez hubo una mega purga. Y dice, las más alianzas... Justin, cuando pasa eso, gente, sabe asustar también. ¿Cómo estás, Sebastián? Dice una pregunta. ¿Para marmota es mejor ataque de invasión o de guarnición? De invasión, crack. Ataque de invasión es mejor. Bro, si me salió Acacia, ¿por cuál hormiga tengo que intercambiar? Si mi unidad pro es arqueada, diente y muerte. Por arqueada. Cambia por arqueada. Marco Antonio, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Qué hormigas especiales recomiendas para arqueras? Para arqueras, crack. Diente gigante, arqueada delgada, saltarina. Y si no has ido a la isla... hormiga de la muerte también. Y si no has ido a la isla, esas hormigas. Y si ya estás en la isla, pues te puede servir Crimson Fragger. También diente gigante, Berserker, Acacia cornígera también. Muchas gracias por hacerte miembro del canal, crack. Verás, Eduardo, escríbeme por Discord para mandarte el grupo de miembros del canal. Y una vez te mande el link, te doy las etiquetas del grupo para que estés atento, crack. Acacia es God, bro. Sí, Acacia es de las mejores. Entonces, verán. ¿Cómo estás, gatito Maya? Bienvenido. Ya te dije, Eduardo, verás. En el link de la descripción hay un link que te lleva al grupo de Discord. Y si ya estás en el grupo de Discord, solo escríbeme por ahí. Y yo ya te digo qué debes hacer, nada más. Más vale tarde que nunca, Mayita. Dice, las hormigas de paga guardianas de defensa de hormiguero ya van al nivel 40. ¿Qué piensas de ellas? En el caso de tu cuenta, de las hormigas guardianas para defensa van de lujo. Y no solo son para defensa, para el PvP te ayuda un montón. Créeme que con buenas estadísticas vences facilísimo a hormigas con arqueras. Créeme.
Ahora sí, gente, voy a hacer la conversión. Verán, tienen que darle en esta etiqueta que dice conversión de estrellas. Y aquí te dice, hasta te da una advertencia, te dice, esta hormiga especializada está actualmente desplegada en las alineaciones del túnel de duelo, mina de cristal y cueva subterránea. Después de la conversión de estrellas, la alineación guardiana cambiará. ¿Quieres continuar con esta conversión? Eso significa que, y bueno, esta hormiga yo la tengo en varias cosas posicionada. En este caso yo las voy a quitar con este aviso que me dice. Entonces le voy a dar sí. Ahora sí, miren, aquí te dice las estrellas que necesitas. Y más abajito te dice que por 4 estrellas yo necesito 10 de este ítem de intercambio. Necesito 10. Entre más estrellas, más ítems vas a necesitar. Entonces lo que voy a escoger es diente gigante. ¿Y dónde la tengo? Está aquí. Igualmente te va a dar la advertencia que esta hormiga se va a quitar del túnel de duelo, la mina de cristal, la cueva subterránea y donde la hayas posicionado. Entonces le voy a dar sí. Listo, le voy a dar sí. Perfecto. Miren cómo se hace la conversión. Las estrellas de la acechadora se la da a la diente. Y como no tiene diente estrellas, pues acechadora se va a quedar sin estrellas. Y lo que pasa es que la experiencia no la pierdes, que es lo bueno. O sea, la experiencia se mantiene en las hormigas. Y eso es bien importante. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos. Miren, eso es importantísimo. Y es lo bueno. Y además de eso me van a devolver la coraza de la acechadora oscura. Y me dice que me va a consumir los requisitos 10 de este ítem de intercambio. Y para que vean más abajito te pide otro ítem, otra cosita, o sea, otra coraza de la diente gigante. Nada más. Dice Tony, no puedo ser miembro de tu canal porque no tengo plata. Lástima, crack. Es que lastimosamente para hacerse miembros del canal necesitan pagar una suscripción. No es tanta, pero más o menos va por ahí. Pero lo que pasa es que si te haces miembro del canal puedes participar por un paquete de insectos. ¿Qué digo por un paquete de insectos? Sí, por un paquete mensual de insectos, eso sí. Ahora sí, le voy a dar sí. Y ahí te dice, ¿quieres convertir acechador oscuro y diente gigante? Y le voy a dar sí. Y listo. Se quitaron las estrellas de acechadora. Y ahorita diente gigante ya tiene las estrellas para que chequen. Voy a otra vez configurar mis alineaciones. Y aquí van a ver a diente gigante con 4 estrellas. Y listo. Eso sería todo. Yo aquí voy a poner a mi acechadora en esta formación. Y esta sería la formación que voy a llevar. Ahorita lo que voy a hacer es más adelante reunir un poquito más de corazas para subir a acechadora oscura a su primera estrella. Ahorita me hace falta 2 conchas exóticas. Luego de esas 2 conchas ya tengo lo suficiente para subir su primera estrella. Y la dejo ahí. Y de ahí me voy a concentrar en full PvP. Nada más. Tony, pasa el pro tips, dice. Empecé nuevamente en Dance. Estoy Ah, ya veo, Codri. Primerito, concentrarte solo en tu reina 25, crack. Eso trata de enfocarte. Y reina full 25, sacar recompensas dobles es lo más importante. Dice, la chincha es buena, es una buena hormiga. Locola, sí, es una de las mejores, crack. Tony, me salió 4 hormigas naranjas de 6 huevos de mi granja. Y tengo la Golden Berserker a casi muerte. ¿En serio, crack? Bárbaro. Qué mal, Maya. Necesitas esas copias en la muerte. Necesitas subirle para que te empiece a potenciar tu unidad. Esperemos más suerte más adelante, Maya. Tranquilo, crack. Espera los eventos en el futuro. Dice, tu poder era de 5.3 ahora. Ahora subió a 5.4. La diente da mucho poder. Es que no es por la diente, es por las estrellas que le añades. Verás. Le quito, mira, 5.4. Le quito a la Golden y mira cuánto sube. ¿Cuánto subió? Subió 6.5. 6.5, mira, con estas hormigas. Esta va a ser mi formación pro ahora. De aquí en adelante. Tony, ¿puedo comprar paquetes de insectos todos los meses? Claro que sí, crack. Tony, yo me refería al juego del asesino y 4 supervivientes. Ah, vale. Vale. Listo. Me había olvidado, cierto. Ah, ¿quieres jugar al rato? Listo. Perfecto. Sí. De una, vamos a jugarla. Escríbeme por WhatsApp, escríbeme para hacerme acuerdo, porque si no me olvido. Sí, dale, sí. Con gusto vamos a jugar. Tony pregunta,
¿Cuándo conviene cambiarse de cultivadora a invasora para atacar a las granjas? ¿Cuándo conviene cultivadora invasora para atacar a las granjas? Verás, si estás con cultivador y atacas una granja, vas a robarle menos recursos. Cuando tú te cambias invasora, vas a robarle un poquito más de recursos y también le vas a robar ligamasa. Pero cuando conviene, cuando sea día de marmota. Porque en marmota te vas a cambiar a invasora para hacer un poco más de daño. Y luego de marmota, pues te concentras en recolectar. Sería lo mejor. Lo que digo es que tenía las mismas 4 estrellas con la acechadora. Y era de 5.3. Es de 5.4 con las 4 estrellas. Es lo que digo, seguro es por el despertar. Claro que sí, Jordani. Ajá, es por el despertar. Por eso es un poco mejor. Ajá, es lo bueno. Es por el tema de que es mucho mejor las 4 estrellas. Sí, tienes razón. Y por el despertar, obviamente se potencia mucho. Ahorita tengo 6.5 millones y esta va a ser mi formación de aquí en adelante. Voy a ver qué tal me funcionará la diente con 4 estrellas. Ahorita sí. Ya probé ahorita con Acechadora Oscura y Crimson Frag y no me funcionaba muy bien en mi formación. Ahorita de adelante voy a darle con todo. Entonces, para darle con todo, gentita. Entonces, bueno, creo que terminaría hasta aquí la transmisión del día de hoy. Ya cumplimos el objetivo. Una, para atacarle el daño de la marmota. Para que vean más o menos en el tema de transportadoras necesita las hormigas adecuadas. Espero que no me bajen del top 5, gente. Espero quedarme en el top 5. Si me quedo en el top 5 a buena hora, voy a ganar unos 15 fragmentos para seguir subiendo la experiencia de las estrellas. Pero si no, pues más adelante seguiremos. Entonces, en todo caso, ya saben cómo es el sistema de conversión. Entre más estrellas quieren intercambiar, más ítems de intercambio les van a pedir. O sea, de ese ítem de bacterias. Entonces, para que estén al tanto, ¿no? Entonces, cualquier cosita para que estén al tanto. Dice, ¿cuál es la mejor formación de tiradoras para marmota? Para marmota en tiradoras, Berserker, Hormiga de la Muerte, Coraza Dorada, Crimson Fragger, esas son las mejores, crack. Dice, pero en el directo para que todos puedan ver ese juego. Dice, mira el chat de Maya de la Alianza. Ah, ya veo, Edward. Lo malo es que en el emulador no tengo descargado el juego. Me gustaría compartirlo, pero se va a tardar un poco porque lo que pasa es que en mi computadora, no sé, por el tema del emulador, no descarga como que fuera en el celular. En el celular se descarga mucho más rápido que en mi computadora. Es un poco raro en el tema de los emuladores. Dice, Ayori, noté que mis hormigas están activando poco, pero cuando pegan 2 habilidades paso de 300, solo necesito cambiar la hormiga y fácil llego a los 400 millones. Si pegas como antes hasta 16 o 17. Puf, Maya, estás muy roto, Maya. Muy roto, gente, muy roto. Yo en Marmo quedo en top 2, top 3, top 2, pero en uno se me hace imposible, dice. El men hace más de crack, 700 millones, el top 1. No, es una barbaridad. Eso sí es mucho, gente. Toca VPN nomás para el emulador. Exacto, crack, tienes mucha razón. Para el emulador toca VPN. Para descargar un poco más rápido. Por ahí demora mucho el tema de descargar. Gatito Maya, gracias por hacerte otra vez miembro. Dice, Tony, abre mi cuenta y pégala a la marmota. No están activando. Gracias por hacerte otra vez miembro. Ya 10 meses miembro del canal. Listo. A ver, déjame abro tu cuenta entonces. Pero déjame cambio la interfaz. Perdóname, Ángel. Perdóname por no leerte, crack. Ángel de León dice, amigo, subí mi Mirme 8. ¿En serio, Ángel? A 8 estrellas. Uf. Muy bárbaro, crack. Muy bárbaro. A 8 estrellas. Uf, eso significa que sacrificaste las otras estrellas de las otras hormigas para solo subir Mirme. Pero qué suerte que te haya salido 2 veces la Mirme. Eso es mucha suerte. Pero déjame ver, voy a cambiar la interfaz para cambiarme a la cuenta de Maya. Listo, para pegarla a la marmota. A ver, me dice que Maya le pega con su cuenta en la marmota. A ver, déjame ver. 2. ¿Dónde está la cuenta de Maya? Déjame ver si es esta. Sí, es esta.
Cuidado, Tony, que me robo la cuenta de Maya. No, gente, yo sí cuido esas partes porque los correos hay que cuidar. Ahorita voy a ver. A ver, vamos a ver. A ver, la cuenta de Maya, vamos a tirarle un ataque a ver a la marmota. A ver más o menos cuánto hace. Ya tiene las T10. A ver, listo. Estás al lado de una marmota, a ver más o menos para ver. O ya hiciste algunos ataques. Esperamos que abra. No has hecho todavía. A ver, vamos a buscar una marmota. Este de acá. A ver. Déjame ver qué formación llevas. Diente. Hijo. Listo, listo. A ver. Perfecto. Es que no te sale todavía hormiga de la muerte. Ok. Si le pegue, pero no quieren, dice. Ya veo. A ver, voy a hacer una agrupación. A ver, estás con... ¿Con qué clase estás? ¿Con invasora y bonificaciones? Sí, están activadas. Perfecto. Vamos a ver una agrupación. ¿Ya hiciste algunas agrupaciones? Sí, has hecho algunas agrupaciones. Tu máximo ha sido por ahora 218, 210. A ver, veamos este de 217. Pero con estas hormigas ya con T10 activas muy... A ver, déjame ver esto. 15 habilidades, 66. Tampoco extraño. Hormiga de la muerte no te está activando mucho. Ok. 12, 10, 76. Listo. ¿No te ha salido acechador oscura tal vez? Activemos la reforma también. Sí, tienes mucha razón. La reforma de... ¿Dónde tienes las reformas? Aquí. Hormiga arqueras. Y está activa la de la marmota. Tienes el de daño de invasión. Y bueno, estas los normales. Sí, tiene eso. Está normal. A ver, déjame ver las hormigas que llevas para ver más o menos con cuáles puedes cambiar. Ya. No hay buenas hormigas. A menos que puedas colocar... pero no la tienes con niveles. Y tampoco general ácida. Esta hormiga podría ser... Pero, a ver, déjame ver. Voy a pegarle un ataque, a ver. Esperemos suerte. Listo. Vamos a ver. Déjame ver. Es que lo que pasa es que Hormiga de la Muerte me están diciendo que no activa mucho últimamente. Parece que está recibiendo un nerfeo. Lastimosamente. Dice, deberías hacer un video explicando la reforma de cada situación, Tony. Tienes mucha razón también. Pentagón, tienes mucha razón. Hacer un video sobre las reformas también es muy bueno. No, Maya, Tongo está bien. Tongo está bien. El tema, verás, déjame ver cuánto daño tienes en tu unidad. Tienes 931. Lo que te falta a ti, crack, es una hormiga básicamente que te active bastantes habilidades. Lastimosamente ahorita tu hormiga de la muerte no te está activando. Necesitas una hormiga que te potencie, hormiga de la muerte, por ahora. A ver, déjame ver. Veamos cuánto le hacemos en este primer ataque para darle más o menos un criterio estable. Diente está bien. Crimson Fragger 12 hizo 76. No está tan mal. La hormiga de la muerte se está quedando. Si hormiga de la muerte te activara unas 12 habilidades, te activaría bastante, créemelo. Te activaría bastante. Dice, mi formación ahora es guardiana escudera 2 estrellas.
La devoradora de hojas, o sea, cortadora 0 estrellas y Mirme 8. En combate es muy buena y solo dejé diente a 4 estrellas para Pango y Mirme. Ya veo, Ángel. Muy buena tu formación. Muy buena, muy buena. Ayori dice, es verdad, la muerte ya no activa mucho. Hice 10 ataques seguidos y máximo activó fueron 7 habilidades. Ya veo a Yori. Sí, me han dicho mucho eso. Y lo que pasa es que si recibe un nerfeo hormiga de la muerte, pues ya se vuelve inútil. O sea, en el PvP, no sé en el PvP cómo estará yendo, pero en el PvE me imagino que Marmota debería estar activando fácil, pero le está costando. Dice, y en las otras mejoras raras... Ay, que ya no se mejora, mira las demás. Déjame ver. Voy a ver el primer ataque. ¿Qué me dice Edward? Mira el ranking de insectos. A ver, voy a ver el ranking de insectos. Espérame, que me quedo sin batería de... Me quedo sin batería de mi celular. Listo, gente. Me estaba quedando sin batería. A ver. Me dijiste que vea el ranking de los insectos. A ver, esto se ve. ¿Dónde era? ¿Dónde se ataca? ¿De quién es esto? ¿Dónde era? Y aquí es donde se ve. ¿O no? No, en el túnel de... Aquí es donde se ve. A ver... No, aquí no era. ¿Dónde era? ¿Dónde es que se mira el ranking? Déjame ver. ¿Aquí mismo era? ¿O acá? No, acá es de los insectos. El ranking de los insectos, a ver. Y... ¡Qué crack, Edward! Edward Barrio 86. 86 de nivel 86. Uf, una barbaridad esa cuenta de Edward, gente. Una barbaridad. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Hola, Tony. ¿De qué me perdí? No te perdiste nada, crack. Por acá dice Maya, necesitas Acacia, Berserker y muerte. Es que la Berserker ayuda un montón en la formación, Tony. Empanada quemada, que fue con esa palabra. Ahorita te baneo, crack. Déjame banear esto. ¿Cómo se hace? Listo. Prueba carmesí, diente, muerte. Vamos a ver, crack. A ver, ahorita ya está haciendo el ataque. A ver. Aquí activó 261, crack. A ver, déjame ver, en esta activaste 280. 13, no está nada mal. Aquí te activó la muerte bien, mira. 10 habilidades, 94, casi 100 millones. Ok. Ya. Listo. La hormiga de la muerte se está quedando un poco. Dice, ¿por qué lo baneas? Es que escribió una mala palabra. Dice... cambia segunda línea. A ver, déjenme ver. Voy a hacer un acomodo. Voy a hacer un acomodo, a ver. A ver, pasemos así y así. ¿Será que así funciona mejor? A ver si muerte activa más. La diente pegó 18 habilidades en un ataque. Ella está súper... Sí. O sea, la hormiga de la muerte sí está god, gente. Yo con 5 puntos poder he llegado...
con 7 por usar muerte, dice, a una estrella roja. A veces no activa ni una sola. Uf, ya veo. Ya veo. Por acá dice 6 estrellas, Acacia, 7 Berserker, 6 estrellas. Y hago 500, 600 millones. Es que Justin, gente, es muy fuerte. Voy a intentar esto, ¿listo? Voy a intentar esta agrupación con esa formación. A ver. Es que a la final hay que esperar suerte de que muerte logre activar bastantes habilidades. Hay que chequear eso. Dice, matarán a la muerte de tantos nerfeos. Podríamos decir que sí. Podríamos decir así. Podríamos decir que sí. Por ahora déjame ver. A ver esta formación. Es que lo malo es que Gatito Maya no ha tenido suerte con las hormigas. Por ejemplo, tiene Acacia. Sí le ha salido Acacia. Pero Acacia no tiene ni todavía el líder de colonia. Y todavía no tiene para subir estrellas. Y te limita un poco. Ni Berserker. Todavía no le ha salido Berserker. Es lo malo. No, el insecto está bien. O sea, la mantis. A ver, déjame ver. La débil, ¿en qué nivel la tienes? La débil flower. Oye, déjala débil. A ver. Déjame ver. El daño de habilidad es 54 en 10 estrellas. Y la débil, déjame ver. ¿Qué será con la débil? Te da la bonificación la débil. La débil te da... Puede activar el efecto de desaplicadura para nuestros equipos de las hormigas traseras. Interesante. Sería al contrario. Pongamos débil. Es que ahorita la tienes 24 niveles en Mantis. Ahorita la Mantis... Los talentos que tiene la Mantis, a ver... Ahorita te has enfocado en ataque, defensa, vida. O sea, has subido esta parte para llegar a la vida. Y aquí estás por velocidad de marcha. Aquí te dio ataque de las hormigas arqueras. Listo. Aquí tienes ataque. Aquí un poquito de defensa. Y acá aumenta el ataque. Aquí tienes ataque y un poco de vida. Va bien. Por acá dice, hola Tony, yo soy empanada quemada, dice, pero la cola cuenta de mi mamá, dice. Dale, crack, dale. Berserker activó 22 habilidades. Sí, crack. Es que Berserker es una locura, gente. O sea, para el PvP y para PvE va de lujo. Créanme, gente. Va de lujo. Ahorita más o menos vamos a ver con esta alineación. Lo que pasa es que la hormiga de la muerte le está fallando aquí a Gatito Maya. ¿Qué dice Edward? Tony, ¿me das permiso de poner el link del juego para quien guste lo pruebe? Claro que sí, Edward. Pon el link, no te preocupes. Pon el link, no te preocupes. Dale ahí. A ver, déjeme ver. Probamos este ataque. Solo este ataque. A ver, para ver más o menos qué tal nos va. A ver. Porque hasta ahorita el máximo daño he visto aquí 280. Aquí hizo un buen daño, 280. 3 habilidades, gente, barbaridad de diente. 10, 94, 12. Aquí dice... Mi máximo de marmota, la Berserker me activó 24 millones con 100... Uf. Es que esa Berserker, gente, es una locura. Es una locura, gente. Dice, acá se hace que los escuadrones de arqueras puedan atacar una más, dice.
Perder, lanzar el ataque normal. Es por eso que Acacia junto a Berserker es un buen combo. Exacto, Anti. Es que son combo. Por ejemplo, si tú utilizas Golden y Crystal, las dos hacen combo por el tema del envenenamiento. Hacen un poco más de daño. Es que al final las hormigas de la isla hacen combo. A ver, déjame ver en este caso, a ver. Ya va a ser el ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Un ataque más. Listo. 260. Activó más, miren. Crimson Fragger en primera 80. En segunda no activó tanto diente. Hijo, y en tercera... Hormiga de la muerte con 11 habilidades, 92 millones. No hizo mucho daño. Pero parece que así está funcionando mejor. Están activando un poquito más. Parece. Pero esperaba más daño. 260. Ya. Y ya. Ok. Me voy con Gamelsambe, adiós. Vine a... Dale, Alba. Cuídate, crack. A ver. Intentamos una más. Esperamos a suerte. Intentemos una más. Ahí veamos si es que te activa bastante. Si no... Hijo de hormiga de la muerte no te está activando mucho. Es lo malo. Si te activara bastante hormiga de la muerte, créeme que te ayuda un montón. Dice, ¿por qué no pones un diseño que te dé daño a las hormigas especiales? Los diseños no afectan, crack. Básicamente cuando tú activas un diseño, o sea, un skin, el beneficio es permanente. O sea, las skins no tienen nada que ver. Dice, no va a pegar mi formación, Tony. Y la mantis no jala por las estrellas. Yo diría por los talentos, crack. Los talentos. Y más que eso, crack, es por el tema de tu formación también. Lo malo es que hormiga de la muerte le cuesta. Le cuesta un poquito. Hay que ser paciente. Tienes que tener suerte también en el tema de atacar a la marmota. Yo antes de Acacia jugaba con carmesí, arqueada, diente. Y era remalarda, dice. Claro que sí. Pon la carmesí en segunda y diente en primera fila. Lo voy a hacer, crack. Espera a la siguiente agrupación. Vamos a ver así. A veces hay que ir más o menos probando una que otra. Para ver qué tal, ¿no? Ahorita yo te diría, Maya, verás. El tema de concentrarse en el PvP... o en el PvE son dos cosas diferentes. Si es que no eres un pay to win, ¿listo? Verán. ¿Por qué razón digo esto? Porque si no eres, como decir, un jugador que le invierte mucho dinero, no puedes subir las dos cosas. A menos de que seas pay to win. Si tú te vas por PvP, en el tema de las arqueras, puedes mejorar daño y vida a la vez. Listo, daño y vida a la vez. Pero si vas en el tema del PvP, solo tienes que mejorar solo full daño si es que quieres hacer más daño a la marmota o pangolín. Entonces tienes que escoger dos caminos. Ser fuerte en PvP o ser fuerte en el PvE. A menos de que seas pay to win. Los pay to win pueden darse el lujo de mejorar las dos partes, no hay problema. Pero por ejemplo, yo en mi caso, yo prefiero más el PvE. O sea, ser más fuerte. ¿Qué digo? El PvE. Yo prefiero ser más fuerte en PvP. O sea, tener más vida en mis formaciones para dar pelea a las arqueras. Y por eso es que no hago mucho daño a la marmota. Por eso es que sacrifico ese daño por ser más fuerte en PvP. Entonces, más o menos tú, gatito Maya, tendrías que de aquí en adelante centrarte qué es lo que quieres. Hacer más daño a la marmota. Si ese es tu objetivo, tienes que añadir más daño a tus arqueros. O sea, de aquí en adelante solo mejorar daño. Daño. Pero eso te hace un poco débil en el PvP porque necesitas mejorar también vida. Entonces, más o menos las dos cosas tienes que... Más o menos... tienes que verificar eso. Por acá dice, hola Tony, genio, ¿qué te parece hacer la conversión de 3 estrellas de la saltarina a la hormiga de la muerte? Claro que sí, crack. Puedes hacerlo también. Emanuel dice, sí cuenta Tony, yo lo he probado, cámbialo y checa. Verás,
donde se ve el daño de bonificaciones adicionales es aquí. Por ejemplo, el ataque que hice en la anterior. Aquí está. No, a ver. Un último ataque. El de 260. Los daños adicionales de la skin se ve aquí. ¿Dónde se ve? Aquí le das en daño. Y aquí en otras ventajas. Ahorita, ojo, tiene Gatito Maya tiene 40.40. Listo, aquí tiene 40.40. Si es que Emanuel dice que con la... podríamos ir con la skin hace diferencia, significa que esto debe subir 42.40. Porque la skin, si no me equivoco, de la marmota sube 2%. Si no me equivoco. Déjame ver eso. Si no me equivoco, la skin de la marmota sube 2.5%. Eso significa que estaría subiendo a 40 y... A ver, déjame ver. 2.5. A ver, déjame chequear esto, a ver si... 40. Sí, estaría subiendo a 2.90. 42.90 sería subiendo. Casi a 43. 42.90. Si es que tu teoría es cierta, Emanuel. Yo, como te digo, a mi experiencia, la skin de la marmota, ponerse una skin no hace diferencia. Pero en tal caso lo probamos, no hay problema. Esperemos que hagamos este ataque y lo cambiamos. No hay problema. Ah, cierto, ataque. Tienes razón, Anti. Sí, ataque de habilidad, tienes razón. Tienes razón. Espera que haga el ataque. Aquí hizo 221. Hizo menos. A ver, aquí vamos a hacer el cambio de la formación. Así, vamos a dejarlo así. ¿Listo? Ahí lo vamos a dejar normal. Vamos a ponernos la skin. Tienes razón. Sí, no se debe hacer en las otras ventajas. Tienes razón. Entonces, ese daño tendría que subir aquí. Bonificación celular. Bonificación para la reforma de soldados. Beneficio del tesoro, objetos, construcción. Aquí se ve, aquí, cierto, aquí es. Aquí tendría que salir en otras ventajas. Sí. Aquí donde dice ataque de habilidad de hormiga especial. Bueno, aquí en otras ventajas tiene que añadir la skin de la marmota. En ese caso, vamos a ver. Ahí. Listo. Vamos a ver. Y listo. Ya, hagamos la agrupación. Dice, a mí me llaman ballena porque le gané a una ballena en la isla, mis guardianas de 11 contra hormigas de 11 mutadas. Muy buena. Es que obviamente las guardianas, gente, son muy fuertes. En este caso vamos a ver aquí en el daño de habilidad. Vamos a ver si cambia algo. Vamos a comparar las estadísticas. Vamos a seguir aprendiendo. Tienes mucha razón, Emanuel. Vamos a ver aquí. Aquí tendría que cambiar algo. Vamos a ver los porcentajes nada más. Es que aquí es daño de habilidad. Este es daño normal y estas son... Claro, daño normal y este es daño de habilidad. Entonces el daño de habilidad tiene que mejorar uno de estos cuatro o algo de aquí. Toca comparar nada más. Ahorita hay que hacer comparaciones nada más. Según yo, gente, si ustedes se dan cuenta... Si ustedes se dan cuenta y van a las mejoras... Aquí van a ver todas las mejoras que han tenido con las bonificaciones. Y todas las mejoras son permanentes. Tú puedes ver aquí, mira. Marmota dormida permanente. Eso significa que el daño de ataque adicional de la hormiga especial, esto que dice ataque de habilidad de la hormiga especial, es 2.5. O sea, eso ya, por ser permanente, y como el juego te lo dice que ya es permanente, o sea, significa que no necesitas ponértelo para que haga beneficio. Entonces, más o menos tienes que verificar eso. Y ahorita yo estoy viendo
Y aquí que dice ataque de habilidad de las hormigas especiales 2.60. Yo digo que aquí ya se está aplicando. Para que ustedes puedan ver. Espero que puedan ver el directo ahí. Mira. Para que tú puedas ver. Yo digo que aquí ya se está aplicando. Otras ventajas. Ataque de la habilidad de la hormiga especial 2.60. El 2.50 creo que ya se está aplicando aquí. Yo creo que aquí ya se está aplicando. O sea, verán. Si es que poniéndote el skin esto de aquí aumenta, significa que sí vale la pena. O sea, sí vale la pena. Pero si no aumenta, significa que las bonificaciones son permanentes. O sea, no sirve si es que te pones la skin o no. Ya lo vamos a ver. Tony, ¿puedes mostrar los talentos de la Mantis? La Mantis las tiene mejorado algunas partes en vida. O sea, para el PvP sí necesitas mejorar solo el daño. Y también el tema de la velocidad. ¿Qué digo de la velocidad? El tema de ¿cómo es esto? El daño de habilidad. A ver, déjame ver. Pero vamos a los insectos. Pero aquí, ¿dónde tienen los insectos? Bueno, para ir más rápido así. Y vamos al insecto. Así va, mira. Me imagino que si quieren ir para el PvP tendrían que buscar el daño de habilidad. O sea, el ataque. Ataque de las hormigas arqueras. ¿Y dónde da daño de habilidad? Ah, este lado es defensa de habilidad. Este lado es ataque de habilidad. Claro, aquí es daño de habilidad. Tendrías que resetear. ¿Esto tienes para resetear? No, comprado, Mayo. Pero veamos. Vamos a comprobar esa teoría. Yo digo que esa bonificación, no sé qué opinan ustedes. Yo digo que esa bonificación de la skin ya se está aplicando. Miren, aquí sin la skin ya te da el daño a 2. Aquí ya te está dando, mira, 2.60. ¿Por qué no es 2.50? Porque el 10% que está aplicándose aquí son por otras skins que ya se activaron. Más o menos aquí yo digo que hay otras skins moradas que te dan ataque de habilidad también. Por ejemplo, ¿cuáles hormigas? Este es defensa de hormigas soldados, defensa de hormigas. Aquí mira, habilidad de defensa de hormiga especial. Este es en 0.5 en defensa. Este es velocidad, planta, recolección, coste, recolección. Este que dice defensa, salida, velocidad de marcha, defensa de hormigas soldado. Aquí mira, a ver. Ah, bueno, este es de defensa. No vi una de ataque. Defensa, coste, salida, velocidad de marcha. ¿No hay uno de ataque? Bueno, este dice ataque a todos los soldados. Esto no es de habilidad. HP de las hormigas. Aquí mira, está. Ataque de todos soldados. Bueno, este es ataque. Defensa, velocidad de curación. Recolección. Ataque, velocidad de recolección. Habilidad de defensa. No hay de ataque. Coste curativo, salida. Velocidad de recolección, salida. No veo. Básicamente no. Ese 10% no sé de dónde saldrá. Debe salir de alguna parte. Otra ventaja que te dé alguna mejora o algún lado. Puede ser también de las estructuras. O sea, de los adornos. Puede ser que los adornos, uno de estos también esté dando... Déjame ver, este que da bonificación de producción de planta. Este que da ataque de las hormigas soldado. Este da capacidad de las hormigas heridas. Este da velocidad de recolección. Producción de recursos. Ataque de las hormigas. Este es ataque.
¿Este qué es? Velocidad de recolección. Este es capacidad de las hormigas heridas. Ataque de todas las hormigas soldado. Más 0,1%. Déjame ver si estos de acá dan velocidad. Ataque. Y este. Ataque de las hormigas guardianas. Este era ataque de las hormigas soldado. Ah, listo. Estos de aquí dan a guardianas transportadoras. Listo, listo. Aquí velocidad de recolección. Producción de recursos excepto la ligamasa. Y aquí capacidad de hormigas heridas. No veo. ¿Algún otro ornamento será que da? Puede ser. Déjame ver en los ornamentos. ¿Será que el de... A ver si sacó este de acá? Este es habilidad de defensa. Ah, aquí está, mire. Bueno, este es el 0,1%. Ataque de habilidad de las hormigas especiales, 0,1%. Velocidad de recolección. Aquí dice velocidad de recolección, carga de recursos. 0,1% de habilidad de defensa. 0,1% de habilidad de defensa. Acá, ataque. Ataque. Bueno. ¿De dónde saldrá ese poquito por ciento, gente? Hay que ver. A ver, ahora sí. Hizo 244. Ahora sí hay que comparar. Listo, hizo 244. Verán. No aumentó, quedó lo mismo. A ver. Hay que comparar. Evolucionar 40. Aquí no debe afectar porque esto es de la evolución. El insecto es 54.50. Bonificación de hongo 760 y 260. A lo que yo veo no cambió nada. 4, 54, 57, 40. No cambió nada. O sea, para que ustedes puedan ver, no hace falta si se cambian el skin o tengan puesta el skin. A la final las bonificaciones son permanentes. O sea, no tienen nada que ver. Por eso yo les he dicho que si alguien les dice que sí afecta el tema de usar el skin o no, eso es mentira. Porque las bonificaciones son permanentes y ya lo estamos viendo. Los registros no mienten. Entonces, para que ustedes puedan chequear. Entonces, tener una skin otra no afecta. También depende de las hormigas. Exacto, crack. Ajá. Depende mucho de las hormigas que lleven, gente. En gran medida. Depende mucho de las hormigas que llevan. Entonces, usar las skins, gente, no varía. Así que estén tranquilos. No varía. Voy a dejar la skin que tenía Gatito Maya. A ver cuál era. Este de aquí. Listo, dejémoslo ahí. Las bonificaciones son permanentes, no se preocupen. Puede que tal vez en ese momento que te pusiste la skin te activó más. Puede ser. Lastimosamente lo que le hace falta a Gatito Maya es una hormiga que le ayude en el tema del PvP. Que digo en el PvE. Una Berserker. Si te sale Berserker te ayuda un montón en tu formación. Es lo malo. Dice y sale bien caro y eso no subirlos más. Gatito Maya, yo te recomendaría, mira, por ejemplo, si quieres concentrarte en solo quedar top en marmota, en el hongo solo sube daño. En las células te tocaría solo subir daño. A ver, aquí te dan ataque de las hormigas arqueras y aquí ataque de las hormigas arqueras. Si solo quieres subir daño, solo subir full célula. La célula subir full daño, nada más. Subir full daño, nada más, es lo único que te tocaría. Así, full daño. Y ahí en el gen también concentrarse solo en full daño. En bacteria igual full daño. Pero lo que te digo es que sacrificas el daño por hacer más daño a la marmota. Pero en PvP te vas a quedar un poco corto. Porque necesitas mejorar vida. Entonces, ahí tendrías que ver. Ahí tendrías que ver más o menos qué es lo que puedes hacer. Ahora lo que te hace falta son unas buenas hormigas nada más. Uf, este jugador es muy pay to win, ojo. Ah, Edward. Ha sido Edward. Ah, Dios, miren el escarabajo, el avispón con... Uy, no. Tiene el emperador. Bárbaro, gente.
Aquí Edward ya mostrando el poderío de su cuenta. Dice, que compré el ítem para resetear talentos para la tienda viva. Aún está activa. Verás. A ver. Tienes diamantes, sí, suficientes. Verás. Gatito Maya, verás. Compremos estos 10 ítems y probemos una cosa. Hagamos el reseteo de los talentos del insecto. Y esto sería tu configuración para hacer marmota. ¿Listo? Tú trata de comprarte estos de aquí. A ver, vamos a los insectos. Verán, vamos a los talentos y vamos a resetear. Ah, debo quitarle de la formación. A ver, así. Y listo. Insectos. Y listo. Perfecto. Ahora sí, verás. Para el daño, esto te va a dar ataque de las hormigas arqueras. Mejoramos y mejoramos. Esto de acá te da velocidad de marcha. Hijo, eso no me agrada mucho, pero necesitamos mejorar esto para poder llegar a la velocidad de ataque de las hormigas. Déjame ver, acá habrá uno que te dé ataque o daño rápidamente. Este te da defensa, daño de habilidad de todos nuestros equipos. Aquí, a ver, déjame ver. Aquí necesitas 6 puntos y 6 puntos. Acá necesitas 4. 6. Ataque. Tardarías más. No sé si alguien de aquí hace al tema de la marmota, ¿qué camino escoge? Por ejemplo, si vas por aquí, recibes rápidamente el daño de las habilidades de todos nuestros equipos. Nuestros equipos. A ver, déjame ver acá. Defensa. Ataque de invasión. Bueno, este es de invasión. Velocidad. No, esta es mala. La amarilla sí no escogen. No escojan. Defensa. Yo iría por aquí. Iría rápidamente acá. Aquí me va a dar defensa. Bueno, aquí te da defensa, es lo malo. Pero llega rápidamente al daño de habilidad de todos nuestros equipos. Espera, voy a ir así. A ver, déjame ver este de aquí. Daño de ataque normal de todos. Este también está bueno. Daño de ataque. Ataque de todos los equipos. Acá aumenta el ataque, el nivel de estrella. A ver, vamos así. Mejoramos los 6 puntos acá. Ay, listo. Y mejoramos este de acá. Ya, ahí tendrías ya más 9% de daño de habilidad. Listo. El de la derecha de la rama roja. El de la derecha. Sí, este de acá. Aquí ya llega rápido al daño de habilidad. Defensa. Daño de habilidad se reduce. Bueno, esto es reducción de daño de habilidad. Ataque. A ver, aquí tendrías 4 puntos. Hijo, pero no creo que me vaya a alcanzar. Aquí sería 6 más 6, 12. Aquí serían 12. Aquí serían 16. Y si me irían 16 puntos. No alcanzo para llegar acá. No alcanzo para llegar acá. Aquí sería más puntos todavía aún. 2.5. A ver, aquí es ataque. Aquí me va a dar daño, ataque normal. Probabilidad de resistencia. Este no vale la pena mejorar esto de aquí. Porque esto no te da daño. Pero esto te da daño de ataque normal. Salud. Defensa. Salud. Ataque de todos los equipos. Aumenta el ataque, el nivel estrella del insecto al entrar en batalla. Va por el ataque del nivel de estrellas. Yo diría que este es bueno, ¿no? Voy a mejorar este. Ataque, ataque, ataque. Y listo. De ahí mejoraría este de daño. Por las estrellas. Listo. ¿Y este qué te da?
salud no me importa ahorita. Daño, ataque normal. Este me da daño de habilidad. Acá arriba, defensa. Yo mejoraría este que me da daño. Y aquí mejoraría todos los puntos. Listo. Ahorita gatito está solo mejorado en el daño. Ahora sí probemos. Espérame, también me hace falta. Algo me hacía falta meterle este de aquí. Y listo. Listo, gatito macho. Ahora sí. Probemos. Una agrupación. Así mismo la formación. ¿Le cambio la formación, gente? ¿O qué opinan? ¿Le dejo así o le cambio? Gente, uff. Aquí está la nueva hormiga, gente. Edward se sacó la nueva hormiga. Qué locura esta nueva hormiga. Muy buena. Y eso que solo está con 5 habilidades, 3. Dice, no vimos cuánto daño hizo, dice. No conviene cambiar la Mantis por la Mantis 2. Verás, Maya, lo que pasa es que si quieres cambiar por la Devil Flower, tendrías que comprar el ítem que te sirve para quitarle los niveles a la Mantis normal. Si es que quieres hacer eso. Voy a hacer la agrupación así. Voy a hacer así. Vamos a ver esta vez. Verás, Maya, si esto funciona, o sea, debe funcionar porque esto ya aumentó bastante el daño de tu formación. Ahorita nos concentramos solo en mejorar daño y un poco de daño de habilidad para ver qué tal nos va. Dice, en vez de subirle daño por el nivel de insecto, era que fueras por la que sigue después del daño normal. Dice a todo el equipo, ya que aumenta demasiado el ataque de todos los equipos. A ver. A ver, te refieres a... A ver... Daño de habilidad se reduce. ¿A cuál te refieres? Dice... Sigas después del daño normal. El daño normal. Daño de ataque normal de las hormigas arqueras. En vez de subirle daño por el nivel del insecto, era que fueras por la del que sigue después del daño normal. A todo el equipo, ya que aumenta demasiado el ataque de todos los equipos. Daño de ataque normal de las hormigas arqueras. Bueno, esto dice de las hormigas arqueras. ¿Ya? Y esto dice aumenta el ataque del nivel de estrella. Ya. Daño de ataque normal. Esto sube 6% y esto se multiplica por 3%. O sea, esto va a multiplicarse por las estrellas que tenga el insecto. O sea, ahorita si el insecto tiene 10, se multiplica por 3. 10 por 3, 30. O sea, tengo 30% más de ataque. Y aquí me da 6% de ataque normal. Y este es el ataque aumenta. ¿Listo? 30%. Y aquí 6%. ¿Por cada nivel sube 1% o cuánto sube aquí? El azul me dices. ¿En dónde dice eso? Este de aquí. O este de acá. Daño de habilidad se reduce y el daño de ataque normal más 2%. Bueno, este dice daño de ataque normal. No veo aquí una habilidad. Dice ataque de todos los equipos por hasta una ronda hasta el final de la batalla. Dale, Justin, cuídate. ¿Cuál es mejor insecto para transportadoras de paga? Ahorita el látigo, crack. El látigo es el mejor. Esto se volvió extensible, gente. Dice, aprovechen. Hay que analizar. Vamos a ver. Me hubiera gustado que Gatito Maya haya tenido más... ¿cómo es esto? Más reseteos para el insecto. Yo sí tengo algunos reseteos, pero... Bueno, en mi caso ya me gasté todos los intentos en la marmota. Pero en este caso, Gatito Maya, sería muy bueno de que... Seguirías comprando en la tienda Vive estos ítems para...
para resetear estas alguitas, para resetear los niveles de los insectos, para ir probando. Porque es bueno ir probando esas cositas. Dice Tony, última pregunta. Dale, Justin. Aquí estamos para responder. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero a Yori no vi a qué querías referirte. No vi a qué querías referirte a Yori. En vez de subir el daño por el nivel del insecto, era que fueras por el que sigue. El que sigue. Este daño del equipo a 2% y el daño tomado. Después del daño normal. El que sigue después del daño normal. Velocidad de marcha. Salud. Daño del equipo. Salud. Velocidad de marcha. Ataque de todos los equipos 1% por ronda hasta el final de la batalla. Este también está bueno. Pero para llegar aquí necesitas mejorar mucho. O sea, mejorar esto y esto. Y llegas aquí. Daño de habilidad se reduce. Yo diría que los puntos que se mejoran son buenos. Es que no tiene muchos puntos tampoco, Gatito Maya. Tocaría esperar más adelante a ver cuántos puntos logra sacar. Por ahora. Dice Tony, ¿en las otras reformas no importa? No, por ahora tienes las reformas correctas. Yo te diría que tienes las reformas correctas. Por ejemplo, este de ataque en invasión es lo único que puedes poner aquí. Y este que te da daño adicional a la marmota es lo único. De ahí en las reformas raras es demasiado caro sacarse una reforma rara. Eso sí es más para los full pay to win. Y de ahí sí, bueno, lo demás no. Esto está bien. Por acá dice, ¿no has pensado en irte a Twitch? Ay, hijo, no. Ah, ya dije esa palabra. Espero que no me vayan a... Subió, sí subió. Subió Gatito Maya. ¿O será que por casualidad? A ver. No, es que... A ver, ojito aquí. Por ese 9 extra de daño de habilidad, con 10 habilidades muerte activó un poco más de habilidades. 278. Déjame chequear. A ver, vamos a ver las estadísticas. Ahorita tienes 900. En todas las líneas tienes 900 de daño. El daño del insecto es 84. Daños otras ventajas 40-40. Sigue lo mismo. Bonificación gen celular. El insecto. Déjame ver. Anterior al otro que cambió. 11, 911. A ver, espérate. 244. Pero el daño de habilidad. Bien, bono. Del tesoro, objetos, construcción. Tocará ver el daño de habilidad. El insecto da 54.50. Y en este caso 54.50. No cambió casi nada. No cambió casi nada, gente. Sí subió la muerte, pegó más millones. Exacto, subió un poquito más. Aunque no veo relevancia aquí. En el insecto da 54.50. Y en el otro... prácticamente yo diría que... no, sí subió un poquito. 54.50. Subió un poquito más. Ya. 104 daño de habilidad. 104.50 tienes. O sea, un 50% más. Dale, Justin, gracias por el apoyo.
Eso de las estrellas, gente, no sé dónde se vaya a ver. O sea, ese daño de habilidad. A ver, a ver, a ver. Esto de aquí dice aumente, pero este es al ataque. O sea, este es el ataque que es un 30% más. Pero este es aumenta el ataque. Pero esto es ataque. A ver, déjame ver. Esto toca revisarlo en el ataque. No es daño de habilidad. Eso sí hay que cambiarlo. A ver. A ver. Aquí. El ataque del insecto. Insecto 84.50 en este caso. A ver, aquí era 84.50. Gracias, Gatito Mayo, dice. Maya ha donado MX $25, gracias por el super chat, crack. Sí subió, gracias a todos los que están ayudando. No, o sea, muerte sí subió un poquito más, pero quiero chequear el daño. A ver, del insecto es 84.50. Y acá. En insecto. Más bien bajó en este caso, 84.50. Pero es un poco raro, ¿no? Otras ventajas 59.50. .50 hasta aquí bajó. Amigas especiales. Bonus de ataque. Insecto. Amigas especiales 105. Bonus de ataque. A ver, déjame ver. Hormigas especiales. Hay que ver esto. Hormigas especiales. Hormigas especiales 105. 105 y acá no sigue lo mismo. Interesante. A ver. El daño de habilidad. Verán, esto sí hay que ir más o menos. Hay que referirse a una cosa bien importante. Hay que referirse a algo bien importante. Aquí lo que hizo relevancia fue que activó bastantes habilidades, pero ese daño de habilidad extra funcionó. O sea, el daño de habilidad extra que añade sí realmente hace un gran cambio. Hagamos otra agrupación por si acaso. Ahora, en teoría, el tema de poder mejorado, Tony, se llama en el talento. Porque, a ver, en este caso... Gracias por suscribirte, Franklin. Gracias, crack. Bienvenido. Me pongo música porque se acabó. En teoría tiene razón lo que dice Anti. El tema de la reforma... ¿Qué digo de la reforma? El del insecto. Este de aquí, este talento de acá. Realmente este que dice aumenta el ataque... Pero es al momento de entrar en batalla. O sea, este 30% no se ve. Me imagino que es cuando te estés enfrentando contra un jugador. Entonces, en este caso, no entraría en juego. Mejorar esto más bien no sirve aquí. Pero podrías... En vez de mejorar esto, se podría ir a mejorar el daño de ataque normal de las hormigas. Y buscar otro que te dé más daño. Podría ser como este. Este de aquí o este de aquí. En vez de este. Tendría razón. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido, crack. En teoría, 84.50 más 30 y 114.50. Exacto, crack. Ajá, tienes razón. Tienes mucha razón, Anti. Dice, hola, Tony. En 2 días hago 2... A ver, dice... En 2 días hago 2 semanas, 14 días de que empezar a jugar. Estoy aprendiendo mucho y hay muchísimos que no sé. Soy del servidor 1031. Bienvenido, Gerardo. Cualquier cosita estamos para ayudarte, crack. Sí sirve, dice, solo que no se ven las estadísticas. Puede ser, ¿no? Puede ser, solo que no se ven las estadísticas. Bueno, hagamos otra agrupación. Hay que ver.
El tema, gente, es que lo malo es que en los reportes no se puede revelar todo realmente cómo se está fluctuando en el tema del PvP, porque los reportes solo dan un resumen en total de las 8 batallas que hay. Ni siquiera, a ver, en la marmota, de las 8 batallas que hay, solo te dan un resumen de una ronda, o sea, de una ronda. O sea, resumida de las 8. En este caso, más bien, tuve suerte de que activara la muerte a 10 habilidades. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Es como la Kasia dice, que aumenta la velocidad de combate en batalla, pero no se ven las estadísticas. Hay que ver. Porque lo que le subimos es el daño de habilidad. Y el daño de habilidad en esta parte aumentó como ligeramente, bien poquito. O sea, solo un 50% más, 104.50. A comparación de la anterior, que fue 100, a ver, ¿le marqué bien? ¿O es lo mismo? 104.50. Y aquí. What the fuck, ¿estoy viendo mal o estoy viendo bien? Ah, es que ya hice 2 ataques, me imagino, con esta formación. Entonces, acá hay que ver. No, sigue lo mismo. 104.50. Acá a ver. Sí, 100.450. Y en este quiso 278. Sigue lo mismo. Solo que ligeramente si le marcas. Aquí en el daño del insecto dice 54.50. 260. Realmente no hubo un gran cambio que digamos. Lo malo es que el tema del insecto no se ve en las estadísticas al parecer entonces. O sea, las bonificaciones que te puede dar el insecto tal vez no se ven. Pero gatito Maya, sería muy bueno tal vez probar más adelante. Por ejemplo, si es que puedes tal vez quitarle los niveles que tiene la Mantis y ponérselos a la Devil Floor. Porque tú la tienes, la Devil Floor ya está en 9 estrellas. Lo que pasa es que Mantis en 10 estrellas solo mejora el daño al momento de invadir, si no me equivoco. Déjame, voy a entrar a los insectos. ¿Dónde está la estancia de los insectos aquí? Uy, no veo aquí la estancia de los insectos. Hacia las incubaciones, gatito Maya. Ah, acá. A ver. Déjame chequear esto. Listo. Porque este te da efecto de salpicadura. Y por ejemplo, Mantis, cuando pones a ayudar, te da posibilidad de activar efecto de salpicadura para nuestro escuadrón. No, esto no es la habilidad que da. Da esto. Todas nuestras hormigas arqueras atacan. 18%. Listo. Entonces, como les decía, en 10 estrellas, lo único que te da es ataque de invasión. Y este ataque solo afecta en el PvP, o sea, cuando te enfrentes a otro jugador. Entonces, estas estadísticas de ataque de invasión y defensa de invasión no entrarían en juego. Y por ende, habilidad en 10 estrellas tiene 54.5 habilidad de ataque. Y la débil en 9 estrellas tiene 57. Tiene un poquito más de daño de habilidad. Sería bueno que le quitaras los niveles a la Mantis normal y las pusieras a débil. Y así le pones la Mantis que ayude a la débil. Porque Mantis de ayudante da un poquito... dice que da... Bueno, me imagino que esto da más daño a tu formación. Me imagino, porque dice todas nuestras hormigas arqueras atacan. Me imagino que es así. Así sería mejor. Pero yo te diría que le quites los niveles, gatito Maya. O sea, le quites los niveles. Los 24 niveles de Mantis y se los pases a la flor. A la flor de. A la Devil Floor o la flor Diablo. Yo te diría que la cambies así. Para que mejores los talentos aquí. Y empieza a mejorar los talentos que te dé daño. Aquí igualmente por estrellas. Empieza a mejorar los que te dé daño. Y así puedes maximizar más tu formación. Ya. Interesante. Ya hizo el ataque.
254. Va por ahí, gatito Maya. Ya. Sería que pruebes esta formación. Verás, ¿cómo haces eso para quitar los niveles al insecto? Es de esta forma. Vas al insecto. Vas al insecto que quieres. Le das a más funciones. Y aquí hay uno que dice nivel de reversión. A esto tienes que dar. Le das clic aquí. Lo que necesitas es este de aquí. Este ítem que es de color rojo. Y aquí te van a devolver todos los niveles que invertiste en el insecto. Nada más. Esto de aquí lo puedes comprar en la tienda VIP, si no me equivoco. En la tienda VIP lo compras. 5 de esos te van a dar 10. 10 por 5 dólares. Y necesitas 20, si no me equivoco. Gastarías 10 dólares por 20. Y necesitas para resetear los 24 niveles. Claro, necesitas 20 de estos. Entonces son 20 dólares. Ya tienes 5 aquí. Pero igual necesitarías comprar 20. Porque lo único son 5 dólares por 10. Entonces resetearías todos los niveles. Y le darías a la débil. Es lo único. Pero esto lo harías solo para el PvP. Para el PvE. Porque para el PvP. La formación que llevas está bien. Para el PvE sí te ayudaría más en el tema de hacer más daño a la marmota. Eso sería todo. A lo que hemos experimentado parece que no todas las bonificaciones que hagas en los talentos se pueden ver en los reportes. No todos, eso sí. Hay que ver más o menos. Y ver en esta agrupación. Hagamos una más. A ver cuántos intentos te quedan. Te quedan 2. Te quedan 2. Y hasta ahorita el máximo daño ha sido 280. O sea, el daño que hicimos ahorita. No, nosotros no hicimos 278 máximo daño. En pocas palabras, casi 280. Listo. También las hormigas que lleves, tocaría ver esa parte. Nada más. Eso sería, gatito Maya, para que vayas modificando todo. De ahí cualquier cosa, pues estaremos en el grupo de WhatsApp. Hay algunos jugadores que también te pueden dar más recomendaciones, pero de ahí te diría, gatito Maya, que veas ¿qué quieres centrarte? Si vas full daño o vas PvP. Porque si vas full daño vas a mejorar el daño de la marmota. Pero si vas a mejorar vida para mejorar el PvP también. Pero mejorar las dos cosas sí te complica. Dale, gatito Maya, cualquier cosa estamos ahí. Y gracias por tu super chat, te agradezco mucho. Cualquier cosa estamos para ayudar y nos estaremos viendo muy pronto en otra transmisión. Ahora sí voy a terminar la transmisión, gente, porque ya es tardito. Ya es tarde, pero les agradezco mucho. Cualquier cosa, gatito Maya, escríbeme por WhatsApp y nos estaremos viendo muy pronto. Una bonita tarde, feliz día, feliz noche si es que van a ir a trabajar o a estudiar. Me imagino que en otros países está amaneciendo, así que cuídense mucho. Nos estaremos viendo en un próximo directito o en un próximo videito. Cuídense, bye bye.